Dale. Hola muchachos, ¿cómo anda? Juega Olimpia, fútbol. Fútbol. Hoy tenemos un invitado de jerarquía, muchachos. O sea, imagínate. Atención. Vamos a dar una pista, Coque. Vamos a una pista. Comentarista de jerarquía, ¿eh? Debut En los comentarios. Debut y despedida, seguramente. Debut en los comentarios, el señor Federico Cristóforo. Por favor, muchísimas felicidades, Fede, ¿eh? Gracias. La verdad que fue hermoso ascenso. Hermoso, sí. Sí, es por eso que me estás felicitando, no sé. Sí, Ah, por eso, claro. No, ni más que nada por cómo se dio el ascenso también. No, fue una locura. Se dio. Fue depender de muchos resultados y esperar 3 minutos en la cancha que termine el partido. Eterno. No, una semana. Eterno. Una semana tuve tirado en el piso. Dice, señoras, señores, así sale Olimpia en el arco. Olveira, Morales, Martínez, Barrito, Cantero, Rede, Franco, Ortiz, Gamarra. Epa, ¿está bien? Epa, arriba, qué lindo encuentro, señoras, señores. Partido por la primera división. Juega Olimpia ante Recoleta. Invitado, comentarista especial, Federico Cristóforo, campeón. También ascendido. Recién Vice. Sí, claro, pero igual. El hecho de subir a primera división te hace un campeón y con esas vallas invictas que muchos tiraban el dato, son 30 en total. 30 partidos. Sí. Ahí está. Así que, hermano querido, campeón. Ahí está Ale Silva, justamente. También preparado Recoleta. Saludos de la cancha de Tobateño. Y dice, Ima, qué pucho ya usted. Señores, ahí está. Un toque puede salvar. Ahí se viene el equipo del conjunto. Ahí están los principales. Toledo, Pereira, Piri, Falcón. También acompañado de Cardoso, Espínola, Ferreira. Asimismo, arriba Baez, Wilfrido Baez, Alex Silva, capitán. López, que es muy bueno. Y Vargas, el equipo de Jorge González. Olimpia de esta manera. Olveira, Morales, Barreto, Martínez, Cantero, Rede, Franco, Ortiz, Gamarra, Cardoso y Seba Ferreira. El conjunto. Ahí viene el saludo entre los uruguayos. ¿Qué tal te llevas con Gastón? ¿Vos tenés conversación con Gastón? Como el culo. No podemos hablar. Mentira. No, en serio. La careta, Marco. Sacamos la Es un hermano también acá en Paraguay. Sí, es parte de la familia acá en Paraguay. Sí, así Mamita. Como con Ale tenemos mucho contacto, muchas charlas de fútbol. Y bueno. Señores. Vos qué vista que tenés, porque la letra esa la ves solo vos, la que estaba. No, se ve. Señores, partido por la Copa de Primera. Olimpia versus Recoleta, Olimpia. Se viene este enfrentamiento. Vuelve Richard Ortiz. Se me da miedo que Richard le saquen una amarilla. Se coloca Toledo. Le sacan amarilla y se pierde el clásico. Así nomás. Y lo importante que es Richard en un clásico es impresionante. Una chilenita. ¿Predicciones? Epa, me gusta cómo empezó, Para mí gana Recoleta 2-0. Atención. Gana Olimpia 2-1, gol de penal de ¿La querés profunda la reflexión? Sí. Para mí, bueno, me retiro. No. No te puedo creer quién vino, Me retiro. Claro. Llegó el que me hizo debutar. Así mismo, el mismísimo. Señoras. El que puso en el arco y Fran. Señores, mira dónde está Richard. Se va a mover la pelotita. Jugada preparada, Se va a venir el encuentro del 12 de octubre. Hola, Curitas, ¿cómo estás? Bienvenido. De lujo, feliz de compartir con alguien al que hice debutar. No. ¿Quién? Fede Cristóforo, no puedo creer. Arrancó el partido, señoras, señores. Ya se mueve la pelotita en Itagua. Recoleta se enfrenta a Olimpia, Recoleta. Comentarios con el señor recién ascendido, Federico Cristóforo. En este lindo encuentro. Felicidades, Cristóforo, por el ascenso, dice King Olimpia. Gracias. Van los muchachos felicitando, obviamente. No es un ascendido, es un arquero de primera. De primera, nada más y nada menos. Grande, Cristóforo. Ahí va moviendo la pelota por el costado derecho. Morales consigue lateral. López mandó por el costado izquierdo. Hay juego de Morales. Arriba Morales. ¿Qué dice el juez? Que está todo invalidado. Lateral para Recoleta. Perfecto. Mi predicción, Marco. Para mí es un partido que si encuentra buenos contragolpes Recoleta se lo lleva.
Y como tendencia tiene que ser figura Gastón para que lo gane Olimpia. De esa es la única manera. Sí. Asimismo iba atacando rápidamente Recoleta, recupera Olimpia, mitad de cancha, atención que aparece y va rotando el conjunto de Cano de Ever, Hugo Almeida, va a la carga, este es Junior Gamarra, enfrenta a Iván Piris, ahí va el experimentado, se pone ante la joya, va jugando Gamarra, desvió la pelota de juego para el conjunto de Recoleta en salida, mi querido Coqueva. Vos sabés que me gusta mucho Gamarra, ¿no? Jugadorazo. Es un pibe que hay que verlo mucho, ¿eh? Y él, bueno, está haciendo sub-18 ahora mismo para Olimpia. Asimismo, va jugando Recoleta, el balón se va Olimpia. paseando, se va moviendo por la zona izquierda. Esto se está jugando y se viene el decano. Hasta ahí llegó porque el equipo de Jorge González ya va dominando. Curita, ¿qué esperas de este partido? Y hoy ganar es lo importante y ojalá hoy se dé un 4-0. A la pucha. Tranquilo. Así luego. Tengo un dato curioso. Adelante. A ver, Recoleta nunca ganó en esa cancha. Nunca. Nunca. Si no me equivoco, obviamente está todo sin chequear, ¿verdad? Pero- Fuente Shopping. Iba atacando Olimpia. Atención que se viene el decano. Viene el remate. Corta justo a tiempo. Como le gusta, como siempre. Aparece el hombre de Recoleta y tiro de esquina. vos sabés que no me gusta el horario. Viernes, 5:30. ¿Te gustaría más tarde? Sí. Sí, para los jugadores mismos. Corner de Olimpia, se produce el cabezazo. Quedó solito. Lo que falló sale el arquero. Falta contra Toledo. Había falta de Fer Cardoso en esa acción. Salida para Recoleta. ¿Ya te tocó jugar en el 12? En el 12 de octubre. La cancha sí. Sí. Sí, es una cancha, está linda, pesada. Y debe estar, no sé si debe estar en las mejores condiciones porque es la cancha que más usó en el año, ¿no? Sí, bastante. Olimpia y Cerro estuvieron en esas. Qué fácil es esa cobrar para el árbitro, ¿eh? Pero sí es Claro. falta. Pero sí es falta. Curita, me extraña vos como No. Como preparador de arquero, ¿eh? defender el gremio. No, pero al mínimo contacto te dejas caer, ¿eh? Pero Claro, no lo puedes o sea, tocar pero- adentro del área. Adentro del área chica no lo puedes tocar. Ahí recibe la pelota Toledo. Salida para Recoleta, el conjunto canario. Que hoy viste de negro el funebrero con la banda amarilla, justamente. Mamita, lo que falló, dice. Pelota para la salida de Lucho Cardoso. Ahí va saliendo el ex Libertad. Levanta la cabeza Lucho Cardoso buscando arriba a su compañero. Ya sale Olimpia de vuelta. El sol se va ocultando en estas horas. Ahí en la ciudad del Ñandutí. Mientras Recoleta lanza por un costado. Hay lateral para el conjunto olimpista. Conjunto de Cano que hoy apuesta de vuelta por Fer Cardoso. Ahí arriba. Detrás del 9. Así mismo, con una especie de enganche. Lateral que corresponde al conjunto de Cano. Juega rápido Alexis Cantero, buscando arriba, despeja como puede Recoleta. La pelota aún sigue en terreno del Canario, el terreno funebrero. Hay lateral para Recoleta en salida, señoras y señores. Juego para el Canario, para el conjunto de Ale Silva, que está el capitán, justamente el uruguayo. Acá en TikTok te están diciendo, Fede, Cristóforo, enseñale a Gatito a salir. Yo quiero preguntarte después, no sé si vas a estar también de acuerdo para que te haga esa pregunta, pero Sí. de Vos los sabés dos que goles no. justamente. No está de acuerdo. ¿Sabes qué? Cállate vos, boludo. Recupera Recoleta. Va moviendo el conjunto de Jorge González. El partido está 0-0, 4 minutos. 4 minutitos. Saliendo por tiro. Ahí está Lucho Cardoso. En corto para Vargas. Vargas que recibe, no la puede acomodar. Y ya Olimpia domina la pelota y va a la carga. Se viene el decano. Sebastián Ferreira. Le pega. Corte provincial de Pereira. Hay córner para Olimpia. Se aproxima el decano. Atento el conjunto de Jorge González porque pelota aéreas habrán. Lo noto intenso, Olimpia, está bien. Sí, Sí. está intenso. Está intenso, está buscando los pases al hueco y le está saliendo. Está como Coque después del Fercho. Hay córner, señores, para el decano. Viene el centro de Rodney Redes. Primer palo, va pasando. Esa pelota ya despeja Recoleta. A ver si puede sorprender ahora mismo Reco. Ahí va la pelota por el medio. La va recibiendo y va dominando ahora mismo el jugador Alejandro Silva. Ahí va el uruguayo. Tocó para López, media vuelta. ¡Epa! Falta para mí, pero que siga, dice el juez. Se va moviendo Recoleta, puede ser esta, Puede ser esta, Se coloca, está en el vértice, puede mandar el centro. Pasado. Le quedó al jugador del Canario. Se aproximó
Elisa Wilfrido. Y hay córner para Recoleta, que también tiene lo suyo por arriba. Tiene lo suyo por arriba. Silva no pudo conectar el contragolpe. Lo pudieron cortar, si no hubiese sido peligroso. Para mí va a ser la tendencia del partido. Recoleta le va a dar la pelota a Olimpia. Y si conecta buenos contragolpes, Olimpia no es una defensa muy organizada. Ahí está. Ese es el problema principal. Hay córner, Wilfrido Báez la coloca, levanta la mano Alejandro Silva. Se mueve López, Espínola también. Atención que viene el centro al área. Ferreira, pasado. Pegó por el hombre de Olimpia. Sí, señor, dice Díaz de Vivar. O sea, ¿qué pasa también que Olimpia no tiene... vos no tenés una saga central asegurada. Siempre es diferente. Cambia. Cambia, claro. Vargas no está ahora por la suspensión, pero bueno, está jugando Barreto. Wilfrido, atención con Báez. Había falta del 17. Coró mano. Mano, sí señor. Es mano, dice el juez. Hay salida para el decano. Dice, grande Confla 24CM, colaborando con Curita. Qué grande. ¿Qué tal está Curita, boludo? No te pregunté qué tal está. ¿Cómo estás? No le importa, pues va Curita, tu presencia ahora. Y la verdad que bastante resacadito. Nah, ayer sí le te contaba cómo carita. estaba ayer. Un evento barra libre de Fernet. No, para nada, ¿para qué tiraste esa? ¿Por qué? No, La bebida. exacto. Ah, no, pero Fernet no. Fernet. No es marca. Claro. ¿Y dónde fue el evento? Ese sí ya no puedo decir, parece. ¿verdad? No, ese sí ya no. Marco, también estuvo ahí. Ya sabemos quién es el impostor. Sí. Es un impostor. Me parece que pinta uno en entretiempo. Epa, se viene. Coque, mi gran amigo, mercenario, dice, te estás inflando mucho, ojo, si pierdes tu equipo hoy. Y qué bien se ve Dominic Toretto, nuevo integrante, Piols. No. Olimpia se desinfló solo este año, muchachos. Ya, disfrutar de fútbol. Creo que si hoy no gana, ¿no te ilusionás un poquito con por lo menos con 3 victorias al hilo? Capaz que da para ilusionarse. Sí, obvio algo, que ¿no? sí. O sea, más que nada por mantener el estilo de juego y poder mejorar, pero hasta ahora está difícil la situación. Atención que Vargas domina la pelota por la zona izquierda, carril izquierdo, se va metiendo, dibuja la diagonal Vargas. Atención que Vargas toca, se viene el conjunto ahora con López cerca. Y avanza de vuelta, ahora Recoleta. Se ve. O sea, ese que se va así en el área ahí, te toca uno. Pregunta para el chat. Si hay penal, ¿lo patea Silva? Sí, lo va a patear sí o sí. ¿Qué pregunta? Sí, lo va a patear. Yo sé la sí o sí. respuesta. ¿Vos sabés la respuesta? Lo patea y lo festeja. No. Para mí lo patea y convierte en lo festeja. Pide disculpas. No, ¿por qué va a pedir disculpa? ¿Sí? ¿Qué? Vos nomás un mercenario en tu trabajo. ¿Al hincha le molestaría que haga un gol y lo festeje? A la gente hincha de Olimpia acá, ¿verdad? A ver, Estaría bueno como lo fue depende. con Orteman, ¿eh? Claro, 5-1 abajo, que meta un gol y que le aplauda a la gente de Olimpia. claro. Qué golazo que hizo Orteman ese día. Golazo, yo también. Toca Silva, epa, no hay falta, que siga, dice Díaz de Ibar, la pelota le llega a Vargas, caía en esa zona y Vargas que está jugando muy bien el partido. Ahí está recibiendo, tocando Silva la pelota que llegó al terreno. ¿Viste lo que te digo? El espacio entre los dos zagueros se rompió a los dos al mismo tiempo y si encontraba el pase a Vargas era mano a mano con Gastón, ¿eh? Puede aprovechar el jugador con mucho cariño y respeto. Por supuesto, dice Alan Rizalde. Ya lo que dijo antes. Antes de que llegue punto penal, Ortiz le tiene que dar una patada a la rodilla. A la pucha. Es un poco mucho. Así mismo, ahí está bien, está súper bien, mi querido. Así está conformado el equipo de Olimpia. Mientras va tocando por el costado derecho, Morales recibe. Este es Morales con pierna derecha. Va adelantando esa pelota, pero Vargas también se adelanta de Redes, pero Redes le roba. Avanza. ¡Epa! Falta de Vargas. Sí, señor. Pelota parada para Olimpia. 17 con 40. Preguntan en TikTok. Si te pudieras presentar, ¿quién es el pelado? Pregunta. Hola, ¿cómo estás? Yo soy un actor que a veces hago de médico, a veces hago de abogado. Hoy acá como comentarista de fútbol. De fútbol. Sí, señor. Pelota parada para Olimpia. Ordenando Alejandro Silva a sus compañeros en la barrera, el uruguayo. Dando indicaciones González desde el rectángulo menor.
Va a levantar Franco, la pelota llega al área. Despeja Pereira. Despejó en esa Pereira el número 4. Qué bueno que es. Mientras sale el conjunto de Recoleta. Hasta ahí llegó. Qué grande el pelado de Brazers. Ahí va Olimpia. Ataca el Decano buscando a Sebastián Ferreira. Despeja de vuelta Lucho Cardoso. La pelota que se va paseando por esa zona frente a Plateas. Se consigue que no vaya, pero ahora sí. Se fue, se escapó. Ahí la tira para el conjunto de Recoleta. Un partido bastante... Se están cuidando los dos todavía, Como que no están llegando mucho en estos 11 minutos. Sí, está intenso, hay poca falta, poca pelota afuera. Lo está haciendo muy dinámico el partido. Creo que por ahora es más protagonista Olimpia y esperando contragolpear Reco, ¿no? Así mismo. Ahí lateral. Ahí está Alexis Cantero. Cantero con la pelota. Tenemos 11 minutos con 40. Vamos saludando a toda la gente que lo está viendo. ¿Qué día tenemos de vuelta el programa del Bar al Bar? Miércoles, ponele. Se viene. Atención que va Redes. Corner. No, señor, ya había salido. A la gente de Olimpia, a Lucas Morales, no lo bancan mucho, ¿no? Pasa con Morales que tiene momentos que es muy irregular. Momentos y momentos. A mí me gusta mucho. A mí también me gusta porque es aguerrido. Y es muy dinámico, Sí. Y es potente, Una locura. Pero hay partidos que se manda a caer. Pasa que también en la situación que está Olimpia y estuvo, cualquier cosita chiquita va a ser una bomba. Eso. Claro. Es muy volátil la situación en Olimpia. Y no solo eso, Morales se expone mucho, pues tiene mucho ida y vuelta. Y lastimosamente Redes no le suele hacer la cobertura. Sí, es verdad. Pero un crack es Morales. Sí, porque Ahí justamente recién mencionado, decía Fede. si elige cuidarse él, capaz que se queda más defensivo y no se expone tanto. Claro. Atención que le pega Cardoso. Esa pelota que sigue. Atención que le llega a Morales. Manda al centro al área. Busca el cabezazo de Ferreira. Mirá dónde está Morales ahora. Y claro, pero para mí el lateral con más llegada a Olimpia. Sí. Atención. Va Qué bien. recuperando la pelota Olimpia. Tocando ahí en profundidad. Buscaban a Junior Gamarra. La pelota corresponde a Toledo. Salida para Recoleta. Qué bien que le invitaron al doctor Malito. Capaz que también es lo que le pide el profe, ¿no? Que ataque y después vemos para defender. Pasa que este partido, capaz que es más para defender sabiendo que puede ser el Ameliano de aquella época que te esperaba el contragolpe. Exactamente. Pero igual, estos partidos tenés que abrir bien la cancha. Porque los equipos relativamente chicos tienden a cerrarse justamente, aguantar y buscar el contragolpe. Sí. Yo en el momento que está Olimpia, si jugaría a ser profe, yo jugaría a esperar y a ganar con la jerarquía de Olimpia. Levanta la pelota Ortiz, el arquero. Esto es lo que tiene Ortiz y muchas veces sale, muchas veces no. Esos pases frontales, esos pases largos, pero que en estos últimos tiempos fue muy cuestionado por el hincha de Olimpia. Como que... ¿De qué te reís? Te estoy diciendo algo, Coqueo. Perdón. Estamos todos serios acá. Fede Cristóforo está haciendo el curso para comentar el tío Sport y vos estás... ¡Qué locura! Avanza y va, se fue, señor. Estuvo cerca. Tenemos 14 minutos. ¿Abreu está en el banco? Sí, Abreu está en el banco. Me encanta cómo juega Abreu. Abreu es un jugadorazo. Y yo no entiendo por qué Abreu no es titular. Es un jugadorazo. Nadie entiende por qué no es titular. De enganche. Debería de ser titular. El único encarador que tiene Olimpia aparte de este Junior Gamarra. Es que a veces en Paraguay lo que me pareció a mí se le da mucho más valor al jugador aguerrido que al jugador con clase. Qué hermoso tu trabajo, la cabra. Espectacular, Ay. Qué nivel Maribel, Ahora sí sé. Ni Tinelli tuvo esto, ¿No? Ahí está. Contacto para del bar al Sí, bar. contacto para el bar. Epa. Se ofrece la cabra. Se sonroja la cabra. Sí, se vuelve loco. Este es Vargas. Toca atrás Vargas para Toledo. Salida del portero de Recoleta. Tenemos 15 minutos de juego. 15 minutos donde hasta el momento no vimos ninguna clara. Pero en instantes habrá. Y se viene Recoleta y espera y va. Atención al ataque. Pasado. El jugador Cantero. Hay córner para Recoleta. Atento estuvo Morales. Se va colocando. Y obviamente que este señor López es muy bueno, López y Ferreira haciendo un trabajo excelente en velocidad. Hay córner para Reco.
Tenemos 15 minutos. Cerca de Díaz de Vivar se encuentra Alejandro Silva cerca de la media luna para pegarle como quiere si le llega esa pelota. High corner. Atento todo hincha de Reco. Viene el centro al área. Ha pasado y despeja Fer Cardoso. Salió, me parece. Salió la pelotita. Había salido la pelotita. Entonces, hoy está la dupla central. No es Capazo ni Vargas. No. Es Martínez Barreto. Mirá vos. Martínez Barreto. Bueno, se hizo un cambio de último momento porque ayer se manejaba otro donde estaba Alfonso con Barreto. Cierto. Que era lo normal teniendo en cuenta los partidos que se venían jugando. Claro, se lo sacó Alfonso al final. Ahí va Franco. Descarga por el costado izquierdo. Esto es Olimpia de Almeida. Mandan la pelota arriba para la pelea de Cardoso. Ya recupera Toledo. A ver qué dice el juez. Es salida de portería. Y no se le tuvo en cuenta a Quintana también. ¿Cuál es la saga titular para los olimpistas hoy en día en Olimpia? Para mí, Vargas, Héctor David. Vargas, Héctor. Vargas, Héctor Sí. David, mira. Mira Para mí vos, es- Para mí Vargas y Junior Barreto. Vargas y Junior Barreto. Me gusta mucho Junior Barreto. Tiene salida. Sí, ¿eso es con sinceridad o lo está diciendo nomás? No. No, te pregunto en serio. Ya como no respeta tu opinión, Curita. No. Como que no respeto. Yo te Increíble estoy preguntando en este serio. relator. El tema es que hay cosas que la gente de fútbol ve y la gente que no Claro. Uy, cuidado. Ahí está. Y va atacando y va Wilfrido que va hasta el fondo. Atención, Recoleta. No, Penal. penalazo. Penal. Penal. Es un penalazo. Va a ser penal. Va a ser penales. Levántese. Además, ¿sabés quién es el infractor? ¿Quién? Richard Ortiz. No te puedo creer. ¿Sabes que ese Willy Baez es un encarador espectacular? Muy bueno. Qué mal parado quedó Olimpia. ¿Vos decís que se cobra? Sí, va a ser. Muchas gracias, Gustavo Se va Segovia. la pelota y ¿Qué dice Gustavo Segovia? Felicitaciones por el ascenso. Marco, no seas dictador como lo hice. No, perdón. No quería mencionar eso, se me fue el nombre. El técnico de Paris Saint-Germain. Así mismo, el mismísimo, mientras va atacando Olimpia, se viene el esférico al área, ahí está. Saca Recoleta, avanza y va Wilfrido, picaba en el vacío. El jugador de Recoleta le exigía a su compañero Ferreira, pero no llegó. Y Olimpia de vuelta al ataque. Olimpia, Junior Gamarra cruzó, saca y le quedó a Cardoso. ¡La arquera! Toledo saca esa pelota. Le pegó Fer Cardoso. El número 7 quiere su gol como en el partido pasado, Fede. Por suerte no fue gol, porque con el supuesto penal que pueda haber y este gol se hubiese armado un quilombo. buen quilombo, ¿eh? Sí, porque Pero- yo creo que ahora se va a revisar, ¿eh? Sí. Sí, Pero Decís Olimpia que se está, revisa. pero Olimpia está bien, ¿eh? Llegó bien Olimpia. porque pasa que es que el árbitro podía parar igual la jugada. Sí, pero si era. Ah, mira, acá la estamos viendo. Acá está. No es fuera de juego No. Bien, Wilfrido. y es penal. Espera, ¿es Héctor David? Héctor Aunque y para mí. Espera, No viene lo el cobró, centro, no no cobró cobró. nada. No cobró nada. Excelente. Ni lo revisó, ¿eh? Excelente. Ferreira iba tocando, va Recoleta a la carga. Están con todo y se viene Ferreira. Ferreira pegado a la banda. Ferreira que eleva la pelota, cambia completamente el Mira, está al sentido medio de solo, orientación de juego. Está solito y se viene Reco. Este Reco está explosivo y está llegando al área. Hasta ahí nomás, señor. Le dijo el hombre de Olimpia. Falcón que se movía también por esa zona. Hay Sí, falta. necesito saber qué interpretó el árbitro, ¿eh? Porque ¿Será que como que se tira? Pero tenía toda la posición ganada, la pelota enfrente y el cuerpo va hacia atrás, no es que se tira. Se nota que le cinchan. Rube Alejandro Domínguez, dice. Rari, ¿eh? Se huele. Se huele. Olimpia de Paraguay. ¿Eh? Mirá, amarilla al bar. ¿Eh? Al que está en el bar le sacó amarilla. A Barreto. Amonestado a Barreto. ¿Por qué Barreto? Lo menciono y lo mufo, mira. No están ni jugando y le sacan Decí, amarilla. por favor, que hoy no marca. Gol de Ale Silva, ¿eh? Atención que va Franco. Franco con la pelota. Despliega ese esférico. Se viene Morales. Morales que puede perder. No, señor. ¿El lateral para quién? Para el conjunto de Recoleta. Alan Rizaldi, no te van con esta, ¿eh? Una falta de respeto. Muy bien, Fede, ¿eh? Decile.
Quiere que lo banque con la hermana, el Coque. ¡No! Falta de respeto. Claro, querés dejar todo para vos, ¿eh? No, Casado, por favor. Mi familia armada. brother, Curita, brother. por favor. Curita, por Curita. favor, Viejo maleducado. valores. Mira cómo juega Curita. Viejo valores. No sabía. No, ¿cómo no vas a ver? No sabía que estaba casado. Epa, Ay, mira, claro. No, este anillo de boludo nomás. Claro. Mira, Con la otra amarilla, ¿quién vio? no, es la misma de Barreto. Neta, sí. Ya. Ordenó Federico. Atención que le llega la pelota ahora a Vargas. Se viene Recoleta. Tenemos 21 minutos de juego. Pero en la zona del medio aparece Espinos. Tocó para que vaya. Ahora López le pega. López se animó. Le pegó de mala manera. Pero sí, Recoleta tiene como que esos vaivenes que pueden ocasionar peligro en el arco de Olveira. Pero hasta el momento no llegó con claridad. Pero sí, desde mi punto de vista, había una objeción en la jugada con Wilfrido Báez que lo toman y lo bajan, en el área. Una pregunta. ¿No la van a pasar de vuelta la imagen un poquito más lenta y de otra No, cámara? no. ¿Pero por qué? Para el espectador, para sacarnos dudas, ¿verdad? Para lo que queremos saber. Yo creo que hay que empezar a confiar un poco más en nuestro arbitraje. Sí. De última hay que escucharlo más por radio entonces, porque si no... Yo creo que está bien la decisión del árbitro. Avanza Franco, toca al medio, saca rápidamente Lucho Cardoso, dejó para López. Vamos viendo el equipo. Sí. Qué linda pelota que metieron para que vaya. Está solito, Está solito y puede ser Ferreira, tocó al medio y está. No te puedo creer. No te puedo creer. No te puedo creer, Falcón. No te puedo creer, Falcón. Era el gol de Recoleta. Se salva Olimpia. Falcón que fue a parar por el palo, mi querido Federico. Pero qué tremendo pase Qué de rápido. Alejandro Silva de vuelta, rompiendo líneas. Fue hasta el fondo Ferreira y no tenía ángulo para pegarle. Entonces decidió meterla. Y ahí estaba Falcón que quiso empujarla, pero terminó él dentro del arco. Me parece que era al arco, ¿eh? Tenía que pegarle al arco. No tenía... No, no, no. Ay, ay, ay. Yo si soy Falcón no me levanto más para eso. Uy. No, Además no, tiene una lesión en la pierna izquierda, Ojo con Falcón. Vos ¿Qué sabés pasa? que lo que dice Curita de definir el arco era muy difícil porque Gastón le achicó bien el ángulo de tiro. Aparte le saca la pierna izquierda por si abre el pie porque ve que se perfila. Pero ahí como si Coque lo está ahí, delantero entre las piernas. Claro, claro. No. Ay. Y justo en el lugar de la lesión, Justo en la rodilla lesionada. Sí. Muy sentido, Falcón. Para mí, creo que Para mí, será... yo creo que le... Ah, ¿no? ¿Se levantó? ¿Se levantó? No. No, está recién retirado ya. No, pero pero está bien. Está Es bien. un toro. Está potente, Come el famoso puchero. Sí. Qué mala la defensa. Esa va a ser para mí la temática del partido, lo que hablamos. Si dejan conectar a Ale Silva con los extremos de Recoleta Chavo limpia. y los dos laterales van a subir mucho porque tienen necesidad de equipo grande y atacar, pasan cositas. Pero siempre mal parada la defensa de Olimpia. Gamarra ataca a Olimpia. Gamarra se perfila. A ver, Gamarra muestra su juego. Gamarra le pega a Toledo. Este es mi caballo. ¡Toledo! ¡Toledo! ¡Le pegó Gamarra! ¡Qué bien jugó por esa zona! Llegó al vértice, empezó a amagar por aquí, la llevó por allá. Piris no se esperó, casi lo deja en el suelo. Y Toledo tuvo que responder con las manos. Hay córner para Olimpia. Está bien Toledo también, ¿Se molesta? Está pisando la cuerda. ¡Epa! Hay córner para el Decano. Señores, 24 minutos, interesante el partido hasta el momento. 0-0 para la gente que pregunta en TikTok. Así mismo, está empatado. Rodney Redes levanta el balón al área. Saca rápidamente Wilfrido. Y se viene la contra. Epa, lo empujaron a la Silva. Y ya recupera de vuelta Morales. Decide levantar la pelota. Ahí viene Olimpia. El salto se juega por los aires este juego. Ahí va Recoleta tratando de defender y Olimpia tratando de recuperar para ir al ataque. Recoleta Olimpia empatado 0-0. Tenemos 25 minutos. Acá. Avanza y va y Pega se largo. viene a ver remate. Sí o sí, de Alex Franco. Franco, sí señor. Franco que después de su lesión, volvió flojo en cuanto a los remates. ¿De cuáles sus lesiones? La última, más que nada, porque
Yo te digo que antes Franco le... Alex, 6 meses buenos, Franco. Qué buen partido estamos viendo, ¿eh? Sí, muy interesante. Interesante, y yo creo que ya en breve se Atención, destapa. Y atención, va la no. carga, Recoleta, llegó y está Ferreira cruzada. Mándame el centro, Mamita, Wilfrido Héctor va a David. buscar. Saca la pelota Camarra. Héctor David está lentísimo. Mucha displicencia, está dormido. Viene la pelota por el costado izquierdo para Vargas. Recupera Vargas, recupera el conjunto de Recoleta que está siendo más incisivo en estos momentos. López atrás para Silva que responde. El toque de Vargas, malo de Vargas. Ahí lateral que corresponde al Decano en salida, pero ya está asustando bastante el conjunto de Recoleta. Varias situaciones en donde los jugadores de Olimpia estuvieron obligados a retroceder y volver a actuar. Minuto de hidratación, señores. Creo que este minuto le favorece a Olimpia porque... Está sufriendo. La regla, lo primero que te enseña cuando sos chico, al defensa no deje picar la pelota. Exactamente. Eso a veces cuando veo que pasa eso, me parece raro. Capaz que a veces pienso que, pero en Uruguay lo primero que se enseña a los defensas. Eso sí, y no despejar nunca al medio. Sí, que no pique Esas la dos pelota. cosas. Pero Alguna cosita se que... complicaba solito. ¿Y cuál es la diferencia entre el fútbol paraguayo y el uruguayo? Yo veo mucha similitud. Sí, creo que acá hay mucho más juego directo que en Uruguay. En Uruguay se trata de buscar otra forma de jugar. Positivamente acá tiene mejores canchas que Uruguay. Sí, la infraestructura está mejor. Recuerdo la foto de Luis Suárez Sí, calentando. acá hay más partidos, que es bueno eso. Viste, ahí se la cobra y en el área no. No la van a pasar, me muero, boludo. No, no, ni pedo. Mirá, Esta es la amarilla de... ¿Cómo va a cobrar Barreto. falta? se agarra la pierna y se le agarraron de arriba. Acá está, mirá. Esta es. No. Se tiró mal. Es muy chico el contacto. Si se tiraba en la primera, capaz le cobraba. Es que- ¿Viste que es bueno mostrar otro punto de vista a veces? Ahí sí. ¿Viste? Del otro lado era como que... No, tenía que cobrarlo, pero ahora con esta imagen ampliada y un poco más de... Che, y no le llegó ni una a Seba Ferreira todavía. No. Tuvo una, pero no llegó. No, pero de igual manera no... Lo de Fer Cardoso es lo que yo no termino de entender que juegue Para de mí es Abreu. 9. Sí, claro. Para mí es Abreu. De enganchen. 4-2-3-1. Se reanuda el juego, va dominando Olimpia. Hasta ahí llegó porque López la saca. Tenemos encuentro empatado en la ciudad de Ñandutí. Empatando Olimpia y Recoleta por la primera división. Atención que casi recupera. Ahí va Franco buscando meterle ímpetu. Vargas se interpone a ese deseo. Corner. Hay córner, sí señor. Corner. ¿Hay córner? No, señor, dice el juez. Que salga en estos momentos. El jugador Toledo. 28, casi 29 ahora. Partido empatado, sin diferencias en el marcador, pero mucho fútbol de intensidad. Avanza ahora el hombre López, que fue a tocar con su portero de vuelta. Toledo con el esférico. No sale la pelota del área. Balón de Pereira por el costado derecho para Iván Piris. Piris, a ver Piris cómo está. Levantando la pelota, buscando a su compañero. Wilfrido, el partido que se juega en terreno de Recoleta. ¿Hay lateral para Olimpia o qué dice el juez? No, Falta, señor. Coro. Había falta de Fer Cardoso. Se enoja Fer. ¿Ustedes bancan salir jugando del fondo con juego de construcción o prefieren jugar directo y pelear la segunda pelota? Dependiendo del equipo. Porque si tu equipo no sabe, olvídate. No te va a salir ni si practicás. Bueno, si practicás sí, pero... No, y- A Olimpia, por ejemplo, no me gusta que salga desde abajo. Por A ejemplo. mí, yo te digo, para mí es empezar desde abajo. En este caso... Pero con este Olimpia te da para salir desde abajo. No. Pero no te da tampoco para pelear la segunda pelota. tampoco. No hay nadie que te gane arriba. A no ser que ponga un monstruo arriba, ¿verdad? Pero no tenés tampoco. Ahí va el toque de DR de la vaca. Muy bien, Ferreira buscando arriba. Cortó Pereira. Pero sigue Olimpia con el deseo de marcar el primero. A ver, pide mano Seba Ferreira.
Y ahora sí, se arma el contragolpe. Va Wilfrido, espera López, va Wilfrido, espera López. Se va la pelota para Falcón. No, Wilfrido decide frenar, decide cambiar completamente el sentido de orientación de juego. Costado derecho para Ferreira. Atención con Espinosa. Corta y ya gana en esa zona. O sea que tardó mucho Wilfrido en decidir qué hacer. Olimpia con la pelota. Mira dónde está. Le comió Morales. Sí. Mira dónde está. Triángulo. Iba tocando. Está en ¿Está en offside? Sí, sí, sí. ¿Está en offside? Sí, señor. Estaba en offside Rodney Redes. Por Dios. Con este Olimpia no te da para nada. Dice. Todo el día jugando. ¿Qué la hace pelotita. Julio Mazzoleni en Pasión? Dice. ¿Lo conoces? Fue el primer persona que me dijeron que era parecido cuando llegué a Paraguay. Sí. Y ahí lo conocí. Mazzoleni, ¿eh? ¿Qué personaje que desapareció de la fase? ¿Por qué, Marco? Explicame un poquito. Itagua no es como Ñambí, es la ciudad de Ñambí. Itagua. Itagua, pero vos dijiste La que. ciudad del Ñandutí. Ah, ¿qué significa Las eso? tejedoras. Hay un, justamente es tradicional de ahí, que tejen figuras del Ñandutí. Ah, Te voy a bien. mostrar una fotito para Bien. que en breve, en instantes. Por eso es la ciudad del Ñandutí. Y Upacaraí, que es mi ciudad justamente, era como una especie de... Te digo en breve, porque va atacando Recoleta, cruzó y solito está Wilfrido. Sacó esa pelota Morales. Está 0-0 el marcador. Olimpia buscando con Junior Gamarra. Me gusta lo de Gamarra, ¿eh? Me gusta lo del chico. Hasta ahora viene el pibe. Está jugando bastante bien y para mí tiene que ser titular todos los partidos. Olimpia, trata un poco de cambiar esa zona izquierda porque con Leguizamón como que no se está encontrando el resultado. No digo que es malo, pero tenés un juvenil que te ayuda en la bolsa de minutos y te aporta buen juego. Buena, ¿será que Curita le puede mandar un saludo a su papá Pitín? Atención que ataca Olimpia. Saludos, Este es Mateo el Recalde. Mirá, Fede. Este Ah, señor. bien. Señor, le podemos traer un ñandutí de Itaguada, sin problema. Espínola tocando, ya recuperó Olimpia. 32 de juego para Rodney Redes que se lanza por esa pelota, sintió el toque. En esa, Alejandro pide Silva, pisa Silva y toca por el costado izquierdo para Vargas. Se abre Silva, decide descargarla para Espínola. Control de Espínola y la recibe, la recepciona Alejandro Silva. Toca Silva, qué buena pelota que metieron y se va López, lo dejó solito Solari. Falcón, tapó Olveira. ¡Tapó Olveira! Intentó hacer el pase atrás. Gastón, dejate de joder, Federico, qué pelota difícil. Es lo que te digo, que si Gastón no tiene esas atajadas importantísimas, Olimpia no se lleva el partido ni loco. Ahí va Rodney Redes buscando velocidad, pero Vargas se le anticipa. El año pasado llegaba. Boludo. Tenés el festejo, pero no sos. Vos sabés que para mí está habilitado porque quiere hacer el pase cantero atrás, ¿viste? Se queda y después recién empieza a picar. Ya la habilita Cantero. Y sí, quiso hacer el pase atrás. O sea que la chica perfecto, pues si se queda un ratito más, ya lo tenía arriba, ¿viste? No le dejó perfilarse por los caños. Ah, no, qué paradón, tapón. Tapadón. Qué tapadón será. ¿Cómo está levantando Olveira? Sí, está levantando. 34 minutos. El rejuego. ¿Vieron la que hizo el otro día en el partido contra La última. la que la dejó apoyada en el piso? Sí, una locura. Bueno, yo soy el curita de él, para darte la explicación. ¿En serio? ¿Qué te pensás? Qué locura, mirá vos. Porque yo ya la hice, se la he hecho ya esa. Lo que pasa es que en los partidos menos no lo ve nadie. No, yo me acuerdo. Ahora vamos a ver de vuelta. Gracias, Curi. Qué grande curita, ¿eh? Curita será. Le puso a Facu y Fran. San Olveira, dice el chat. 0-0 el marcador. 34 de juego. 34 de partido. Primer tiempo. El sol va escondiéndose en Itagua. Kilómetro 30 y... 5. No. 37. 32. Tranquilo. 35 ya es casi llegando hacia mi zona, amigo. Ahí va recuperando Olimpia. El de Upacaraí. Ahí va jugando. Quiere recuperar. ¡Epa! Falta amarilla. contra López. Lo bajaron a López. Ahí falta y Cardoso ya está amonestado. Cardoso tenés. Primer cambio. Cardoso, sí o sí tenés amarilla con él, ¿eh? Sí, esas son las caroseadas.
las cardoseadas. Sí, me al pedo, boludo. Faltas No. faltas estúpidas Al pedo, constantemente. ¿Les parece que la forma ideal de usar el VAR es la de la sub-20? ¿Les gusta? No. ¿No? Para mí tiene que ser una... Está atractivo, ¿eh? Sí, Está Siento- bueno igual, ¿eh? Siento que es muy Kings League y se pierde más tiempo. para mí una exclusiva... Al final de los partidos va a ser un bodrio total. Porque Paraguay hizo eso, empezaba a pedir. El tema a es que sacar tarjeta acá, como loco para ver si sacaba un penal. en Paraguay, buena. el tema es que se pueda replicar de la mejor manera. Si el VAR nuestro, así como está, el VAR, no se puede replicar de la mejor manera, con muchos errores, muchas fallas, como en Europa, si traes eso, ojalá que los muchachos se capaciten mejor, ¿verdad? Avanza y va ahora el conjunto de Cano tocando y moviéndola. Cardoso para Morales. Morales la pierde y va. La pierde y va. Recoleta, pelota arriba para que quede solito Gastón. Qué para la vivo salida. está Gastón, Qué locura, ¿dónde salió a cortar? Porque está de verde, ¿no lo ven? No. Para mí no apareció, boludo. Respawneó. Vos sabés que es cierto, de repente llegué tira con encima, vi que, Sí, boludo. que Barreto estaba corriendo como nunca. Como nunca. Vargas 0-0. Ahí está el conjunto de Recoleta. El funebrero. No discutan a Marcos, él sabe, es del interior. ¿Cierto? ¿Cierto? Tiene más calle. Claro. Tiene mucha ruta. Mirá la pelota que metió Alejandro Silva. Esférico arriba para Vargas. Saca rápidamente sacala, Morales. sí que saca. Ahí Eso. está. Redes que despeja. La baja de pecho Hacia Cardoso. afuera, Aguanta papi. Silva. Se muestra Aguanta la Silva. lateral. Falta de Alejandro. Pelota parada. Pelota parada para el conjunto de Olimpia. La aguantó bien. Claro, y en el salto. Qué limitado Fernando Cardoso. Marca el gol. Ahí está. Procede a marcar. La vez O sea, pasada dijo marca el eso. gol. La pasada Curita dijo. Si Fernando Cardoso mete gol, yo no voy a gritar. Porque para mí Fernando Cardoso es un limitado. Pum, gol de Fernando Cardoso. Lo grito. Intentó centrar y se desvió por un central. No, Entró la pelotita en el arco, ¿entendés? Apuntó al punto penal y se fue al arco. Y encima, el penal es una genialidad nuevamente de Fernando Cardoso. Que termina pues ya el partido. Quiero comer empanada, Marcos hoy. Dale. Saliendo ahora el conjunto de Recoleta. Vos sos el Uy, representante. uy. Cardoso. Saca Pereira. Se complicaron. Se complicó bastante. Se complica en esa Recoleta y Olimpia quiere aprovechar. Quiere aprovechar el conjunto de Ever Hugo y Carlos Humberto Paredes. Pide cambio Alex Franco. Mentira, no pidió cambio. Está cansado. Lateral de Cantero, lanzan las pelotas. Lo mira Díaz de Vivar con Hace cara. mucho no le vi a Díaz de Vivar. Solía estar más en el bar. Ahí va la pelota arriba de Olimpia, al cabezazo, saca y despeja Recoleta, avanza de vuelta Morales, la pelota sigue en el terreno de Recoleta, quiere salir, falta, Ojo. no, Pelota larga. no, Ojo, señor, y va ojo. a la carga, tranquilo, que está Gastón Alveira, Gastón con la pelota, saliendo el uruguayo. ¿Alguna vez te gustó, te pensaste y dijiste quiero atajar por Uruguay? Y sí, es el sueño de que juega al fútbol y toda tu infancia. ¿Mm? Pero ta, después ya te das cuenta que va a haber otra gente y eso y no sabes que no te va a tocar, ¿no? No perder la ilusión porque capaz que dirige mi padre algún día y me puede llevar. Exacto. Pero. ¿Tu papá es técnico? Ah, Por si acaso, digo. pero obviamente es la ilusión que tiene todo el mundo. Silva, levanta la pelota Silva para que vaya Ferreira con la pelota. Aguerrido Ferreira. Atención con esto. Ferreira se coloca, le dispara y está solito López. Excelente. Lo que cortó. Es picante Ferreira, ¿eh? Sí. Picante por el costado izquierdo. Picante. Qué buen apodo el picante, Levantate que no va a ser penal porque toca primero la pelota. Claro, claro. Avanza y va Olimpia. El decano con las posesiones. Ahí está Fernando Cardoso. Dejó por el costado izquierdo para Junior. Gamarra que soltó y puede ser este el remate. Tapó Toledo. Toledo. Y sigue el balón. Manda al centro al área. Saca Recoleta. Qué lindo partido. Viene el remate de Richard. Era un golazo, ¿eh?
Si se nacionaliza, le saca el puesto a Gatito de una. Dice. ¿Vos tenés nacionalidad paraguaya, Fede? ¿O No, está en trámite? termino ahora mitad de año, seguramente no la tramite porque sale un dinero. Y estoy en el ocaso de mi carrera. Capaz que si la saco, si viene un equipo y me dice, mirá, te quiero nacionalizar Que pague el club. y para no ocupar... Plaza. Sí, encantado. ¿Cuánto ahora mismo cuántos extranjeros No sé. hay en San Lorenzo? Somos dos. Dos. Antonio Oviedo y yo. Ah, claro. Bueno, mucho nos hace falta. No, igual. No, pero se va a reforzar seguro San Lorenzo. Supongo que un extranjero van a traer. Ah. ¿Qué tal es trabajar con Orteman? Espectacular. Yo lo conocía como persona de compartir con él y como profe me sorprendió muchísimo para bien, ¿sabes? Impresionante. Sacando el resultado, ¿no? Porque a veces el fútbol no trabajas bien y... no Claro, el tiene fútbol buena- es resultado. Pero muy bien. Él y todo su cuerpo técnico, porque es un equipo, ¿no? Sí, Si uno flaquea en un cuerpo técnico, no funciona. Atención que va Recoleta y salió Olveira. Pero estaba adelantado. Mamá quería volver otra vez, boludo. Hola Déjate los joder. perros, por fin viernes carajo. Barreto no corre ni por si acaso. Si no hay fuera de juego y es mano, es roja. Ojo. No es fuera de juego. Perdón, es fuera de juego. Ah, sí. Pero ¿quién me repetí, Cubilla? Mira cómo le Y pegó. gol de Cantero, ¿verdad? ¿Cómo, No le pegó también. cómo que cantero? Cantero. Franco. No, Cantero. Cantero. ¿Cantero qué? Cantero. Número 4. Yo la he picado. Pega el arco, Gastón. La va colocando Gastón Olveira. Ah, Barreto. Pate con Pallito. Te digo, es que sí. No, ahí ya voló fuera de No, juego. ya está. Estaban revisando eso. ¿Te imaginas? Sudada de la Coca-Cola. Tony se pierde el clásico a taja versa, listo, ya está. No hace falta ni ver el partido. No voy a ni. No seas malo, Coque. Así no se puede trabajar, Marco. Claro. ¿Qué tal va el clásico? Y ahí hay que hablar de número, ¿no? Yo para mí, siempre es un partido aparte, ¿no? Pero creo que lleva mucho mejor Cerro que Olimpia. Sí. Anímicamente y... Mirá cómo toca Olimpia y Barrón de redes que levanta la pelota para Ferreira, saca y despeja. Entrada también Morales. Ay, mala pelota de Silva y le queda ahora a Morales, balón, puede venir el centro de Franco. Se fue, decía Fede. Mamá, Que creo que también es importante el clásico lleva bien anímicamente porque te pesa menos el clásico. Y ahí... No, disculpa que te corrija, no fue un error de Silva. Que dijiste mal pase de Silva, porque pasa mucho eso en el partido. Recepciona mal el compañero. Es mala la recepción del compañero. Si recepcionaba en carrera, era un contragolpe para Recoleta. Te agradezco que me lo corrijas. No. No, es Yo porque no soy periodista y... No, pero... No, pero está bien. Hoy, por ejemplo, estábamos hablando del tema de Gatito. Cierto. Y él tiene una opinión que bueno, me dijo Fede y ahí me quedé, tenés razón. Sí. Es mejor, o sea, te abre el panorama. Y arquero no lo puedo decir. Atención que viene la pelota arriba. Sigue el ataque. Mano. Mano. Qué buena es. No, pero te agradezco. Cualquier cosa que usted vea que pueda yo pulir, No, porque- hágalo. Hágalo. Justo tengo un hermano que también juega ahí de 6, como está jugando a la hora. Y muchas veces le ha pasado a él que dice mal pase de Cristóforo, por ejemplo. Y a veces no es mal el pase, sino Mala la recepción. mala la recepción. Ujú. Y creo que en ese caso pasó eso. Perfecto. Ojo, capaz que el pase, si se lo daba más hacia adelante, era mejor que dárselo muy cerca del pie. Pero se fue bien. Sí. Fue un buen pase. Avanza Ortiz. Eleva la pelota Ortiz. La baja de pecho Morales. Morales que Centro, tiene. ¿cómo te gusta, Morales que bien la hizo. Pasó de López. Morales se escabulle. Menos Lateral. mal no estaba Curita acá, ¿eh? Se Hizo la empujaba todo 1900. Deporte no recuerdo, tiro ahí. y- Sí. Hay lateral. Va a levantar Morales. Morales al área. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Lanzó mal? ¿Lanzó mal? Ah, levantó los dos pies, creo. Ah, sí. A ver. Levantó los dos pies. A ver. Ah. ¿Desde cuándo se cobra eso acá en Paraguay? Ey. Hoy. Hoy. Es la primera vez que veo que pues, pensé que cobró. Bueno. Escuela de fútbol, papá.
Va jugando rápidamente Recoleta de lateral, pero recupera Olimpia. Fer Cardoso, entre dos, Fer Cardoso, la pierde con López. López que exige a Morales que saca el pase. Atención que va Cardoso, tiene la pelota atada a los pies. Cardoso toca Morales para redes para Cardoso. Se viene Olimpia, se viene Lecano, tocó. Malo. Lo de Cardoso. Buena la intercepción del hombre de Recoleta. 45, casi 46. Nos vamos hasta los 48. Atención. Bien Cantero dijo y la perdió, pero ya recupera. Olimpia, qué buena pelota que metieron y va. Junior Gamarra en la carrera. Gamarra con la pelota. Marcado está Gamarra. Qué buena la intercepción del hombre de Recoleta. Tenemos partido. Tenemos juego, señores. Porque los dos están buscando ese gol que lo pone arriba en el marcador. Ahí va a la carga. Qué buen corte. Están cortando muy bien. Yo que fui compañero de Giovanni Bogado, qué jugador, boludo, tiene Olimpia. Che, ¿por qué no lo hace No jugar? aprovecha, boludo. Qué jugador Es que... increíble que no... Pero vos sabés, Fede, a él no se lo hizo jugar en su posición hasta ahora en Olimpia. Porque él es enganche. Sí, viste que ya no se juega con mucho enganche acá. Claro, en ya Paraguay. no hay Es más tan... Ya, un volante el día mixto. clásico. Sí. El ataque es de Olimpia ahora generando situación. Franco con la pelota eleva el balón. Cortó Lucho, aparece No te apures, Ortiz. Richard. Ortiz. Tenía tiempo. Totalmente fuera del partido, Richard Ortiz. Ni una buena todavía, ni una buena. Debe ser difícil para Richard sabiendo que te sacan una amarilla y te parece el clásico, ¿no? Sí. Debe ser jodido. Está cuidando mucho. Yo por eso yo siento que no debería haber jugado. Si hay, Tenía que haber jugado en el clásico. si hay un partido que tiene que jugar Richard Ortiz, el clásico. Claro. ¿Tenés que jugar clásico? Marco, después no me olvidé de comentarte una imagen que tuve al llegar al estudio. Mortal. ¿Qué pasó? Mortal. ¿Sí? Sí. Me lo comentás en el entretiempo. Buena fotito. Termina y comentale, yo me voy a hacer pipí. En breve. Ojalá 47. le saquen amarilla y dice, no. 47 casi 48. Prefiero que Richard juegue el clásico que estos partidos. Sí. Existe el jugador clásico, ¿verdad? Sí. Y ese jugador es Richard. Y Richard es uno. Richard. Debería también. Yo creo que también un jugador de clásico, ¿sabes quién puede ser? ¿Qué? Sebastián Ferreira. Y... hay que ver. Por eso. Pero yo con el diario del viernes, te lo digo, ¿eh? Para mí un jugador de clásico... ¿Qué pasó? No, yo llegué y no quiero dar nombre, ¿no? No, dalo No, todos. no puedo dar nombre porque Dalo todo. soy invitado, simplemente invitado acá. Había gente durmiendo acá en el estudio. ¡Ah, no! Había gente durmiendo. No, pero eso es normal. Había gente durmiendo en el estudio. Me pareció raro, ¿viste? No. Y eran dos. Ah, ya sé ya quién es. ¿Ah, ya ¿estaba sé. durmiendo juntos? No sé, ya ahí no me puedo meter. No. Sí o sí, uno es Coque. Perdón que lo tire. Sí, yo no puedo dar nombre. Me dijo que laburó mucho y se ¡Ah! ¡Coque! quedó. Que tuvo programa y se quedó. Y bueno, ¿Qué es digo? entendible. Nosotros, ¿sabes qué hora estamos acá? Te vi a las 7. A las 7, boludo. Dejate de joder. Prendí para ver si estabas a las 7. Papá, y el que no llegó un fue soldado. Franco. Franco llegó 10 años después, ¿verdad? Yo no lo vi el partido. ¿Qué me puedes comentar del partido de selección? Bien Paraguay, solo que hay muchos aspectos para mejorar. Yo creo que el ataque del albirroja sin Enciso es un ataque muy diferente, porque tenerlo Enciso es como un valor agregado, pero un valor demasiado grande. Porque cuando tenés Enciso va al ataque, te hace una jugada aquí, pero cuando no lo tenés Enciso es como que Paraguay le cuesta mucho más la generación de juego. ¿Entendés? Hoy, por ejemplo, ingresó el chico Diego González. Sí. Diego González, ex Lazio, hoy está en el Atlanta, ¿verdad? Atlas, perdón. Atlas de México. Y al primer tiempo estaba muy incómodo y después empezó a asociarse. Jugar más por el medio. Vi, por ejemplo, para mí ya el doble 6 de lo que va a ser el Mundial es Bobadilla Gómez. Para mí se entienden muy ¿Cubas bien. no juega para vos? No, doble 6 digo, pero y un poco más atrás Cubas. Ah, bien. La cabra preparó un impostor. ¿Preparó el impostor? ¿Ahora? muy loco. ¡Qué pa! Dale, me gusta. Pero Cortana y su visera. Vamos a hacer. ¿Querés tocar el tema gatito? Sí, te quiero preguntar. ¿Cómo? O sea, no sé si viste las dos jugadas. Vi los dos goles. El primero, yo no le doy
como que tanta responsabilidad, pero si me das de 100% le doy por lo menos un 40. A mí no me gusta hablar de responsabilidad Sí. o que se come el gol del golero, Sí, porque no me gusta el mismo. Para hacer la pregunta de arquero, claro. para mí en el primer gol capaz que podría haber hecho algo más. Así sea, la posición, le golpea mucho la pelota, capaz que la posición de la mano no fue la correcta y era un poquito más, no sé cómo explicarte, más así para que la pelota llegue al trayecto. Vos a veces no tenés que atajarla. Él le pegó muy fuerte. Y como que él dejó así. Sí, y después para mí pensó que se iba y demoró en levantarse un poquito. Pero en el segundo, esa se la llevo a la gente que le critica. El arquero, el jugador de fútbol es hijo de la crítica, ¿no? Pero el segundo gol, si yo no mal recuerdo, la tocan en el primer palo un jugador de Japón antes que el Gatito. Si vos te fijás, creo que hace así la peina, le llega a tocar, y Gatito tira el manotazo para atajar ese remate. Y ahí no es que no cortó el centro. No iba a llegar a cortar el centro porque el jugador de Japón está por delante del Gatito. Y no tiene ese ángulo de Gatito- visión. Si Gatito sale a cortar el centro, se la peina. Y queda peor todavía. Estuvo bien en no salir. Después le digo mal que le Pero erró un manotazo. hace un movimiento raro porque pasa la pelota y como que parece que la pelota va pasando un poco lento. O sea, no es tan rápido, digamos, no era con tanta fuerza, mucha potencia. Y como que pica y pasa y queda medio expuesto, digamos. Sí, a veces la pelota que Pero viene- ¿qué harías, por ejemplo, vos en ese momento? ¿Qué harías? O sea, ¿cuál es para tratar de evitar justamente que llegue ese gol? ¿Qué No- harías no en me, ese? no me acuerdo 100% de la jugada, pero capaz que evitar que te agarre un poquito adelante. Porque vos sabés, a salir a cortar esa pelota, a cortar el centro, no llegabas. No llegás. Porque no siempre la pelota del arquero es el área chica. Es cómo viene la pelota. No es donde cae la pelota. Es cómo viene la pelota. Son cosas diferentes. Y si Gatito no llegaba, capaz que le quedaba para hacer el traslado del segundo palo y atajar esa pelota. Porque la primera era inevitable. La iba a tocar el de Japón sí o sí. Pero vos crees entonces que la crítica que le cae a Gatito es un poco injusta o cómo lo ves? Primero que nada, me parece injusta la crítica porque Sí. te metió en el mundial y no dijiste nada. Eso es cierto. El tipo no está teniendo continuidad en su equipo y es difícil por lo psicológico, porque si vos tenés continuidad, capaz que venís fin de semana a Cerro, la rompés y ya te olvidás de eso. Pero él tiene que esperar otro partido de la selección Sí. para cambiar la imagen. Que yo siendo Alfaro, Lo pondría otra vez. lo pondré otra vez para que revierta la situación. Seguramente Alfaro ya había pensado cambiar el arquero para esta segunda fecha. Pero como que no tiene pero partidos. según como Alfaro es de la vieja escuela, capaz que lo dice vos. Para darle confianza. Lo tengo que bancar porque me metió en el mundial. Y eso es justamente Tiene lo que estaba diciendo yo le puté? en el programa. Es que para mí... ¿Qué? Se pone nervioso, Marco. Le interrumpí. Nada. ¿Por qué le interrumpí? ¿Qué me te pasa, Marco? Quería tirar mi opinión, ahora no quiero más, boludo. Hola. No, lo que estaba diciendo nomás es que para Gatito lo mejor hoy sería salir de Cerro Porteño. Sí. Claro. Salir de Cerro Porteño Sí, y jugar obvio. allá en Sport YB y... Sí, no, te andate. Jugar, pero Cualquier jugar. lado, boludo. O sea, jugar. Sí. Está rodaje él. Está muy parado. Claro, si no juega. Menos en el rayadito en cualquier lado. ¡Epa! Y hay que capaz de comer el puesto también. Igual, papá. El arco del rayadito medio que... Atención. ¡Se viene el impostor! Hay agresiones en ¿Qué pasa? ¿Cómo la agarro yo? esta. No, pará, boludo. Este equipo no descansa, señores. A mí lo que no me gustó que la vez pasada cuando gané yo no se supo del video. Estoy a punto Ahí de. está. Ah, vos también te reclamo así, ¿eh? Estoy a punto de generar mi Claro. propio material sacando el video de YouTube, ¿no? Hay Che, fila. ¿cuándo nos van Cuidado. a... Che, ¿y vos cuándo nos vas a invitar del Oral? Uno boludo? nomás te- Está pendiente, está pendiente. pendiente. No, son los jugadores, son Cuando los Coque jugadores. se enferme. Ah. Bueno. Son los jugadores, pues. Bueno, Espera. ¿Quién muestra primero? Vamos a agachar la cabeza, che. agache toda la cabeza, yo muestro primero. Dale. Dale. ¿Listo? Pon emote en el chat. ¿Listo? Voy yo. Ya está.
Impostor. ¿Estamos? ¿Ya estamos? Ya estamos, listo, Bueno, listo. ¿Quién empieza? Ese entretiempo acá en mi cabeza es lo que tenía que sacar la cabra para... Voy a arrancar yo. ¿Va a arrancar vos? Pues soy el local. Arranco Yo voy a arrancar muy bien porque. Yo qué sé, si querés, que arrancar. Ah, no, mete. No, porque sos vos, viste, te vendiste Dale, metele, curita. No la quemé, Liga Española. Carácter. Cerro. ¿Cómo? Que se abre. Muralla. Epa. No me quedó clara. Ninguno de ustedes. A la pucha. Pero carácter. Carácter tienen todo, ¿eh? No, pero ¿Y de él. qué dijo Fe? Cerro Porteño. Cerro. Hay que saber dónde jugó. Para mí, Curita, vos no sos, aunque capaz que tuviste mucha suerte y metiste de la Liga Española, pero carácter y muralla está... Alguien que tiene carácter es una muralla. Epa. O sea, está entre estos dos, ¿verdad? Mira, Ah, sí, yo sí. te voy a decir algo, Fede. Si vos querés perder, sacame. Ahí está. Ya Si vos querés perder, ya sacame. empezamos. Primero si que vos nada. querés ganar, sacame. Sabe manipular, ¿eh? Claro, sacame a mí ya. Dale, ahora, gana, sacame ya. No. Sácame ya. Ah, el Dale, Pro sácame está ya. siendo un gran manipulador también ahora. No, pero esperá. Él tiró algo muy bueno. Yo te sigo, Curita, Si Él tiró hacemos algo una, muy bueno. vamos a hacer una ronda más para aclarar las dudas. Porque- No, tenés. Hay Tenés que sacarle sacar a uno primero. Sí, Sí o sí. Y bueno, nobleza obliga. Muralla y carácter, para mí carácter tienen todo, ¿eh? No, pero- Vamos a hacer un trato. Yo te sigo, te dije que te sigo. Claro. Pero si, para vos, ¿qué dijiste? si no es Marco, lo Liga matamos a Española, Coque. Liga Española dijo. Si no es Marco, lo eliminamos a Coque. No, ¿sabes qué pasa? Que Curita Por sabe jugar a ciertas descarte cosas. nomás ya. ¿Entendés? Entonces Curita para mí es un vende humo y aparte te está haciendo la cabeza. No, ¿sabes lo que pasa? el tema es que arrancó. Ninguno de ustedes dos tiró Una referencia. equipos, Claro. nada específico. ¿no? Yo tiré dónde Tampoco es jugó. para Es que no- regalarle al impostor. Para mi carácter está muy ahí, ¿no? Carácter. Muralla. Curita. Muralla es. Vota, Curita, dale, te sigo. Yo lo voto a carácter. Yo también le voto a carácter. Carácter, voy contigo. ¿Era usted? No. No les puedo discutir. Impostor. El impostor. Hijo de mil, la cabra damos. Ahí da. Carácter. Godín. Debutó en Cerro, Uruguay. Cerro Largo. Cerro. Cierto. Ah, no, está solo sorteado. cerró, está Entraba como... Al principio no entendí. Después. Pero Sí, si, no, yo decía, sí sé. si decía Cerro de arranque, Claro, el claro. impostor te iba a tirar... Agarré uno. Clásico. Le dormita al impostor, sorteado. Yo con lo salí dormido si fui segundo. ¿Para quién va a arrancar ahora? Antes que saque las cartas. Dale. Arranco yo. Bien, Sin mirar. Sí, mira. No confío menos que... Ya miro todo. No tengo. Ya lo miro. No. Acá tengo mi pueblito. Bueno. Cabeza baja los perros, por favor. ¿Ves adentro? ¿Voy yo? Ya. Ah, Voy yo. Ya. Listo. Oh, te escuchamos, Coque. Coque. Santiago lo que voy a decir. Atiendan bien lo que voy a decir. Atención. Atención. Aunque no me acuerdo si decir era su nombre. Está escrito el nombre, Coque. Atiendan bien. Los Simpson. Bien. Bien. No, espera, ¿curita o no? Curita. Así bien no es. No sé, depende de ustedes. Y pesado, métele. Bueno. te dejé en vole, mamá. Basta. ¿Eh? Premier League. Bien. Cara. No. No, ey, no puede ser. Después explico. No. Después explico. Está bien. Después explico. Si me quieren sacar a mí.
Decí campeón y le echamos. Cara. Entiéndanlo, entiéndanlo. Ah. Balón de oro. Bien. Balón de oro. ¿Qué? Le apuntó a Fe. Esperá, ¿se entiende? ¿Se entiende Balón de Oro? ¿Entiendes, no? Es que si vos El contexto es. decís, regalás. Claro. ¿Entendés? Pero no, está bien, está cuidada. La ropé, Sí, la sí, ropé, sí, sí. La ropé. Sí. Hay Yo poco, la tengo Balón. clarita. Muy clara la tengo, de hecho. ¿Vos qué dijiste, Coque? Sí, si soy yo, Los Simpsons. yo puedo. Pero déjame. Si ustedes me apuntan a mí con cara, les explico. Después sáquenme. Bueno, ¿y explica? Tiene cara. Pues no regales. Tiene cara. Ya. Ya. Vos sabés que creo que es Curita. No. ¿Vos decís que le enfocó a la Premier League? ¿Sabes por qué? De tiro nomás. Pues. Todos dijimos algo muy relacionado al Pues juego. lo mío es relacionado. Sí, puede abarcar muchas cosas. ¿Cómo que puede abarcar No, muchas cosas? Muchos jugadores. Pero Dios Mucho- mío. Mirá, Coque, sacamos curita si querés. Pero No. si me llega a ganar cara, yo me muero. No, muchachos. Están apuntando, yo no sé. Pero yo no soy, ¿eh? puta madre. Yo no soy, ¿eh? Yo no soy. Coque, arrancamos la votación. Rápido. Por favor. Mira, corre, rápido. Le saco Curita. No. Curita. no, Curita. Marcos, por favor. Es cara, dijo cara. Marcos. Curita. Curita. Yo soy. ¿Qué ¿Quién era el jugador? ¿Qué jugador era? ¿Donnarumma? Donnarumma. ¡Epa! Triple cambio en Olimpia. Puta, dije bien encima, ¿eh? Oh. Entra el pibe. Bueno, vas Y a. aparte justo fichó en este momento Sí, en Premier League. Tenía sentido. ¿Y vos cara por qué? Por la lesión que tuvo. Ah, es verdad. ¿Y vos Simpson Coque? Y lo siento por Donnarumma. Terrible, por Dios. Yo pensé que por Luigi. güey. Mira por las cosas que eliminan, loco. Por Dios, no tienen, Podía entrar un Mario Bros. no tienen vergüenza, boludo. Por Dios. Siempre que tiro una buena me eliminan, boludo. Voy a empezar así boludeces, cara. Arranca la segunda etapa Olimpia con modificaciones. Sacamos el emote del chat y ya reventamos con todo este partido. Veremos si habrá goles. Veremos en este segundo tiempo cómo se define, quién se lleva los 3 puntos. Olimpia, Recoleta, Olimpia. Ahí va jugando el Descano. Se despierta Ricardo. ¡Epa! No hay falta, dice el juez, que siga. A la carga, va el Decano. Atención que manda al centro y está Toledo. Qué bien el arquero del conjunto. Salió Franco. Entró Franco. Leguizamón. Entonces, eso quiere decir que salió Gamarra también. Si salió Gamarra, Ingresó salió Ricardo, Cardoso, Ley. entonces. Sí, salió Gamarra, Sí. ¿Cómo lo va a sacar? ingresó el pibe, Ricardo Benítez, entonces lo sacó a Fer Cardoso. ¿Sacó a Richard? No. No, Richard está. 3 cambios ya hizo, ¿no? Sí, 3. Y ataca ahora el conjunto canario. Va llegando hasta el fondo. Cortó Morales. Hay córner. ¿Quién era el otro? Es un poco arriesgado hacer 3 Sí. cambios. Al inicio del segundo tiempo. Bastante. Además lo sacás a un jugador que te aportó demasiado como lo es Gamarra. ¿Sacó a Coso? Disculpa que no te escuché. ¿Sacó a Creo que a Cardoso. Creo que sí. Sí, yo creo que sí, ¿eh? A ver, Porque hay que ver. si entró el pibe, es para, obviamente, el sub-18, que ahí Ricardo Benítez, entonces... No lo veo a Fer Cardoso, ¿eh? Salió Fer Cardoso, sí. Hay córner para Bueno. Recoleta. Leguizamón va al lado de Gamarra, pero hubo un cambio más. Ahí No sé viene si el la centro al defensa. área. El cabezazo le queda para la chilena. Salida para Gastón Olveira. No sé si salió Barreto y entró Alfonso. Epa. Olimpia, Gastón, cuidado, que así la última vez que hiciste eso te jodió con la Trinense. Olimpia marca en zona. Para mí es un arma a doble filo eso. La marca en Sí, zona. la marca en zona. Sí. Ahí va Legui. Ya recupera de vuelta. Wilfrido, qué buena pelota metió y va Ferreira. Ferreira para el gol. Ferreira qué buen cortó corte. la pelota. Axel Alfonso. Es Alfonso, salió Barreto. Alfonso, qué excelente el jugador. Qué bien, Alfonso, por Dios. No te Reivindicándose. apures que hay posible agresión.
¿Agresión? Posible agresión. No como la de Falcón. ¿Sí? Dos Esperamos. jugadas ahí, dice. Vamos a esperar. Espera. Un codo en la cara. A ver. Ese no. Ah, le pisó. Pero fue sin querer, no puede echar a alguien por eso. Pensé que le pegó un codo en la cara. Ahí viene la pelota, pero Dios mío, tenés tres pelotudos frente a 15 pantallas y no te van a decir si es falta o no, loco. Una locura. ahí va la pelota para Martínez. Héctor Martínez levantó la pelota y está el portero. Saliendo. Ahora Recoleta con Toledo. 48 de juego. Burrizamón. No, tranquilo, muchachos. La primera pelota que tuvo, que la entregó. Pelota que va arriba para Wilfrido. Quiere conquistarla. Wilfrido Báez la mueve. ¡Epa! ¡Ole! 1-2 lo bajaron. Que pise, Falta no es que siga, dice el juez. Me hace acordar a mí cuando pisan así la pelota. Sí, impresionante. Mamá le dice amor. Leguizamón. Te creo. Te voy a mostrar unos cuantos videitos después. Después de esa jugada, es después igual que el caño. Tenía que cobrar foul. Sí, Darle mérito a la pisada. claro. Nobleza obliga, ¿verdad? Ahí está atacando Olimpia ahora. Pelota para Leguizamón. Pégale, Le pa. pega Leguizamón. Se desvía. Dios mío, son horribles estos muchachos. Señores, el partido está empatado aún en esta altura de la tarde. Tenemos encuentros. Saludos no. a toda la gente. Mirá lo que hace. Che, Héctor David está en un cumple. Tristísimo. Aguante la raza de la O, dice. A nadie Olimpia. Aguante la raza de la O. Tiene que salir campeón Morán. Piris. Va moviendo la Piris. La mete Espino en la costado izquierdo. Próxima fecha ya el clásico. Sí. Qué lindo va a estar ese. Un asado. Le sacamos el título a Cerro. Claro. Morales. Nosotros no descendemos. Avanza y va ahora Hugo Ricardo. Ricardo que eleva para Rodney Redes. Es tuya Rodney. Se le escapa la pelota. Larga, Yo larga. te iba a decir una cosa. ¿Por qué levantás la pelota ahí? Metí un tiro raso. No había nadie para cortar. Fer Cardoso salió. Sí. Ahí está. Ahí confirmó el cambio. Alfonso, ¿y? ¿Ahí? ¿Quién fue? Fer. 3 cambios hubo. Sí, hubo tres cambios. Hubo. digo ahora. Leguizamón por Gamarra. Te confirmo. Decime. Leguizamón por Gamarra. Ya, ni la aplicación. Benítez por Fer Cardoso. Y Alfonso por Junior Barreto. Esos 3 cambios son. Junior Pero a mí me Gamarra dijo salió que- y Alex Franco. Ah, no, sí. Salió Barreto. Pelota para el por... costado izquierdo. Se viene Recol. No, ¿Qué cero hizo? toque. No, pero ahí está Barreto. Mira, Entonces le sacó Salió a Alex Fer Franco. Cardoso. Ah, no, Alex Franco. Línea de 3 Puso centrales. línea de tres centrales. línea de 3. Línea de 3 con dos carrileros. Atención. Mamá quería, ¿cómo? Le hago una pregunta que hicimos en el stream con él el otro día. Si desaparece Olimpia y Cerro, ¿cómo piensan que se distribuyen los hinchas en el fútbol paraguayo? Luque. ¿En serio? Luque tiene, boludo. Una locura. Para mí se divide en 3 equipos. Luque, Libertad, Luque, Libertad y Guaraní, Guaraní. La Raza. Yo no sería Libertad. Yo tampoco. Ni el Luke. Yo creo que ganarían los equipos Aparte, como... sí. como dicen. Esperame un ratito porque se viene el decano para Leguizamón y Iván le pega. ¿Decís? Para mí ganarían más los equipos como Trinidense, Rudiñún, San Lorenzo, Sí. que tienen la gente de su pueblo, que San Lorenzo, toda la gente de San Lorenzo sea San Lorenzo. La 3 de febrero, de 3 de febrero. Acá no hay tanto arraigo con el barrio o ciudad. No, sería buenísimo eso. Sí. Hay córner para Olimpia, juega Leguizamón, levantó la pelota, el testazo que no llega y ya despeja ahora Recoleta. Participa en esa jugada, pero ya estaba todo invalidado. Es cierto lo que decís, che. Es como en el fútbol uruguayo. Lo mejor que sería que le pase al fútbol es que desaparezcan los grandes. Peñarol y Nacional. La vez pasada está viendo Ciudad Uruguayas. Ciudad Uruguayas. ¿Cuál es Tacuarembó. el segundo equipo? O sea, bueno, el tercer equipo con más convocatoria en Uruguay. Convocatoria en Uruguay. Defensor Sporting. Puede ser Defensor, Danubio. Depende de Liverpool. los momentos. No, Liverpool no. ¿No? No. Liverpool, ¿cuál es como el Libertad de Uruguay? Ahora mismo- Está Liverpool y puede estar Torque también, que es del grupo Sí, City. claro. City Torque. Escenario. Pero ellos no habían descendido. Sí, descendió pues ya subió el año pasado. Ahí va Atención. saliendo Olveira rescatando esa pelota.
el tema, la comparación puede ser más Liverpool, no por la plata, sino por la cantidad de títulos que ganó en los últimos años. Atención que ataca, córner para Recoleta. Tenemos 52 minutos, 52 de partido. Comentando, analizando el juego Federico Cristóforo. Al lado de dos grandes del fútbol, Curita y Coque. Justamente campeón con Liverpool hace poco fue Miguel Zamudio. Sí, señor. ¿Y Huguito? Huguito Quintana también. Él no fue campeón. Quintana no fue campeón. Para mí que sí fue Me campeón. parece. Campeón de apertura este año, si no me equivoco. ¿Sí? Salió Liverpool. Ah, entonces sí. ¡Ay, córner! La coloca Wilfrido Báez. No fue entonces. ¿Hincha de qué club, ¿No? Fede? Hincha no, simpatizante de Peñarol. Hincha no, es una falta de respeto hacia el Atención que eleva el balón Wilfrido. Segundo palo. Despeja Morales. Ganarían mucho los clubes de barrio del interior, dice. Pero imagínate si la gente de San Lorenzo se siente arraigada con su club. Va a llenar la cancha todos los fines de semana. Y yo creo que ahora Igual que Luque. San Lorenzo tiene su... O sea, hay gente que sigue mucho a San Lorenzo. Sí, la ciudad Aparte está... que son clásicos con Luque. La ciudad estaba un poco apagada, ¿no? Después de muchos años de que no fue tan bien, en la intermedia estaba apagada, pero se sintió ahora que la gente se entusiasmó de vuelta. Qué bien. Por eso. Qué bueno. Las últimas 5 fechas por ahí se llenaba la cancha. No porque nos tocó jugar en Encarnación. jugar Buena en- pelota le metieron y va y se viene Olimpia con Cantero, elevó la pelota solita, está Redes, cayó Redes y no pudo darle a la pelota. Mira lo que te iba a decir, excelente centro de Cantero, ¿eh? Sí, tremendo. Qué lindo centro de Cantero. Sentido quedó Vargas. Después de ese salto con Rodney Redes, Olimpia pidiendo el tiro de esquina, Recoleta en la salida de portero. Difícil era tirar el centro. Mirá, porque en esa se cierra todo y levantó. Buen centro. Corner era. Sí. No va a cobrar, ¿eh? Arco. Rodney un perdió corte, aura después de que dejó su cabello largo. Te iba a decir lo mismo, hay que hacer un corte de pelo ahí. Algo hay que hacer en esa cabeza. ¿eh? Cuando los jugadores empiezan a hacer los lindos, bajan el nivel. Está claro eso. Pierden ese barrio. Míralo a Rodney. ¿A quién? A Rodney. Rodney Se dice. hace lindo, ¿no? Mano. Atención que va y se viene a la carga. Ahora Recoleta. Pelota atrás, se coloca Wilfrido. Qué activo está Wilfrido, ¿eh? Está con todo. Pelota para Iván Piris. Le solicita el pase López, manda al centro al área, despeja Olimpia. La pelota que sigue en la zona caliente. Y Olimpia ahora despeja. Ay, ¿qué hizo? Le quedó la pelota a Alejandro. Silva en corto. Y va Wilfrido para Silva. Despejó. Recoleta no está encontrando a Silva. Eso creo que es positivo para Olimpia. Hay lateral para Recoleta. Vos que conocés a Ale, ¿cómo le gusta a él jugar más? Ah. ¿Más adelantado? ¿Cómo le gusta? Vale. Epa. La cae ahorita. Me voy a callar, no vaya. No, ¿Por qué se pone rojo? No, pero ¿cómo le gusta jugar más? ¿Si bien adelantado o con cancha de frente? yo creo que con cancha de frente. Ahí va la pelota para Wilfrido, la baja en el área. Para eso. Héctor Ese David. fue Ale justamente. Para Sí. eso. Y es que yo nunca entendí cómo nadie analizó el Olimpia que sale campeón en el clausura con Julio Cáceres. En los Sí. 2022. Que era Gastón, de Gastón a Ale y de Ale a Derlis, lanzando. Y así salieron campeones. Y después lo cortaron eso. El tema es que justamente compartía el medio campo con Richard, ¿verdad? Y dejaban mucho espacio entre los dos. ¿Vos sabés que Richard después terminó En el- siendo suplente No, en Richard no ese- jugaba en ese clausura. ¿eh? Era Marcos Gómez. Sí. Marcos Gómez y Ale eran. Ah, mira. Sí, Marcos Gómez, Ale era ese medio campo. Y tiraban pelota para Derly o Walter. Marcos. Así mismo va la pelota y saca Recoleta, le queda al Federico, manda al centro. Inicia Morales, no pudo. Grande Lulax y Orteman. Dice, no. ¿Quién sería el Lulax? ¿Eh? ¿Quién sería el Lulax? Obvio que soy yo. Ay, obvio que soy yo, Estamos flacos, boludo. Ah. Tuvo dengue. ¿Viste que estaba por un canal vos, ¿eh? ¿Yo? Eh. ¿Para qué estoy yo? En un canal estaba Boche. ¿Hoy? Ah, sí. Sí, vi. Le respondí, todavía no me respondió. Estoy. Ah.
Pero estoy acá, Curita. Se enojó. No tenés acá de frente, Curita, boludo. uno cuando está trabajando acá, tiene que estar concentrado, no tiene que estar... Ricardo para Rodney Redes. Viene el remate. Afuera. entró, boludo. Curita, estamos concentrados en el partido. Después agarramos el teléfono y contestamos. Che, este tipo es mal educado. ¿Qué lo parió? Pero vos no me dijiste que venía Curita, ¿eh? Ah, o si no, no venías, ¿verdad? Avisé. Mira. Creo que yo sabía que iba a estar. ¿Y me encontraste? Sí. ¿Cómo Estaba durmiendo, boludo. Además dijo que trabajó muchísimo. Imagínate si se despertaba a las 7 hoy. A mí Marco ayer me dijo, che, necesitamos que vengas porque necesitamos a alguien que sepa de fútbol en la mesa. Entonces, Bien. Premier League. Cara. Vale, tenía sentido. tenía ni sentido. Premier League. Cara no. Ay. Chau. ¿Qué pasó? ¿Abreu? No. Giovanni Bogado. Ah, el Iquindo. Desempolvado del baúl, Giovanni Bogado. Le tiró el perrito ahí. El perrito, le tiró. ¿Cómo? Pará que voy a seguir a Curita acá porque si no pues se enoja. Ahí está Curita. Mira dónde está. Contento está Curita. ¿Qué haces, Curita, animal? Nos vemos un rato ahí en el Pasión Estudio. Un beso. No digas Premier League, por favor. No te puedo creer. Che, me está... Publica. No. Me respondió Fede. Acá con mi amigo Fede. Yo le hice debutar. Che, me está olvidando Eso mucho. que me mató, ¿viste? Me estaba buscando el divorcio, ¿viste? Me busca, me mete loquera, esa cosa. Voy, y Me después quiere me llevar por mal camino, boludo. pide que lo siga después. Sí. Falta de respetación. No, pero yo una vez te pedí una foto y me dijiste que no. Es imposible. Te juro. Era la salida de entrenamiento de Ameliano. Yo me solía ir. Pasaba por ahí porque por ahí vivía cierta persona. No, pero con la cual convivía. tiene que haber visto un contexto que yo... Estabas apurado, seguro. No, pero tiene un contexto que estaba entrenando o algo. Si no, imposible. No, estaba saliendo. ¿Sí? Cantero. Capaz no te escuché. Mal día, seguro. No sé. Sí, Ahora va a jugar 4-4-2. No, Hasta- 4-3-3. No, 4-4-2. Mirá, entró mi jugador. Botín Sí. de porcelana. Giovanni Bogado. ingresó. Crack. También en Recoleta. Me Lucas parece González. Me parece que hay pocos distintos. Va Héctor David Martínez. Héctor David como... Se quedan dupla Barreto y Alfonso. Me parece que hay pocos distintos como Giovanni Bogado Sí. en el fútbol paraguayo. Y Giovanni va a estar al lado de Richard. Marcos, ¿viste el movimiento de dedos de Coque? Sí. ¿Te sorprendió? Sí. Cuatro. Hizo 4, 3, 2. No, es 4-3-2. No, 4-3-3. 4-4-2. Ah, Con 9 falsos. ¿qué ¿Cómo? hace Naruto? Dos. Ahí. Dudó el extremo ahí. Sí. Acá. Vamos. 0-0 el partido, señores. Está empatado, 60 minutos. Tenés que vender humo, Coque. Si vamos a montar una formación así, bien. Vende humo como él. Va a jugar así, mira. 4-4-2. Claro. Hay cosas peores, ¿viste, Coque? Dios mío, por Dios. ¿Vos no crees que Curita sea tu DT? Cuidado. No No, sé. vos Cuidado, dice. Y ataca Recoleta, el canario va volando. Se viene Wilfrido, atención. Hay peligro porque está González. La baja Lucas, tocó Silva. Y va la pelota, sigue. Corner. Metió el cuerpo. ese pase fue brillante. Es un distinto, ¿eh? Es un distinto. De las cuales pidió cambio. Taco Espete. No. Claro, él era el justamente que había Para mí se cagó. chocado. Vos sabés que el otro estaba hacia allá y se fue para ahí. Y lo encontró. Vos sabés que si no se lesiona era buena pelota, ¿eh? Sí. Me parece. Mira el Fede cuando se retire. Ahí está Fede. Tux. Tucson. Se frena antes. Viste, subí una foto, los perros me están matando en los comentarios. ¿Por qué, pio? ¿De qué jugador nos salvamos? ¿Qué 9 no nos perdimos? ¿Por qué, Pío? Tenés una cosa de Ronaldo Nazario, me dicen. La camiseta. La panza, boludo. No, una pata de razón. Ah, este es Falcón, ¿verdad? Sí. Falcón. Vayan a comentar mi publicación, los muchachos del chat. Mami. Ahora sí. Giovanni Bogado tocó la pelota por el medio. Puede venir el remate de Rodney Redes. Se abre Rodney Redes. A ver, Rodney. Toca para Richard. Había mano, dice Díaz de Vivar. Y lo vio Díaz de Vivar. Y hay pelota para. Tráiganle a Alfred en vez de Curita, por favor. Alfred, por lo menos, es un chiste.
Y que... Axel, ¿cómo es? Alfred, por lo menos, ¿qué? Es un chiste. Ah, no. Alfred está en Argentina ahora, pues. Sí, sí. ¿Cómo canta la gente de Olimpia, eh? Sí. Pelota parada. No, el de la mañana era espectacular. Pelota parada para Olimpia, puede ser esta. Viene el esférico de Ronda y Redes. Segundo palo, la cabecilla. Estuvo ahí. Qué lindo será. Hizo Y lo va que yo haría. Gio. Bogado. ¡Epa! Falta. ¡Epa! Profe, si yo era vos, la sacaba la tarjeta, ¿eh? No sé si es para tarjeta. Es bueno, ¿eh? Es bueno. Sí. Es bueno. ¿Te tocó compartir con él? Sí. ¿Le disfrutaste? Epa. Él me disfrutó a mí. Epa. Era mano, ¿eh? Mirá, No. estos jueces, hijo de puta. No. Mario Díaz Vivar. Epa, ingresó. Chup. Luis Aníbal. Hay pelota para el decano. Señores, viene el centro de Redes. Primer palo, la peina. Saca Chup y avanza y va. Y este es el conjunto de Recoleta. El conjunto canario va volando, buscando el primero del partido. Y sí, pinta bien. A ver, cayó. Falta. Amarillo, ¿verdad? No puede ser tan difícil hacer un centro arco. Una cosa de loco. Desde que sacó el rubio, Curita bajó su rendimiento, ¿eh? No, de que se pintó el pelo bajó su nivel Leguizamón. En realidad. ¿Qué minuto? 64. Me falta que hace. Al pedo encima. Buen bigote. Sí. Yo creo que se tiene que sacar el bigote y la barba. Ahí va. ¿Y vos sin bigote qué tal? Nah, ¿te acordás? No sé si se acuerdan la época que me dejaba solo el bigote. Sí. Y eso, viste, cuando no te puedes ¿Te hacer quedás, nada. guachero? Sí. Podría volver. Mañana me hago el bigote. Mañana me pongo el bigote. ¡Epa! Pero adelante, Pasión Estudia. Bigote de... Apaguen la luz, por favor, no se ve nada. Dale. ¿Qué digo? Vale, educada. ¡Epa! Se viene la máquina. Para mí es Se un, viene pa' mí es la un jugadorazo, ¿eh? La máquina. Tiene condiciones. decir algo? Yo te voy a decir una cosa de este muchacho. Diga. Nunca hay un jugador con tantas condiciones como él. Ahí está. Se la jugó Se que no lesionó. fue que entró Se lesionó. un arquero y dice... No, bueno. Claro, imagínate. entró el Entró 9. el 9, Claro. Se jugó. Es más, te digo Se algo. jugó bastante. Es para el clip, ¿eh? Pelota arriba y va saliendo Alveira. Gastón. Mirá. Mira cómo era, gatito. Epa, ese va a enojar, se va a enojar. Y avanza y va. no, Y este tírasela, Leguizamón no. tocó la pelota para Morales, que toca atrás. Se viene ahora el conjunto de cara con Giovanni Bogado que mete al medio y puede venir remate. Mamita. Vos sabés que era antes el pase, ¿no? Qué manera de matar un contragolpe. Realmente tardó mucho. No sé Era antes quién- el pase entre el zaguero y el lateral. Sí, sí. Por adentro. ¿Quién era? Bien Gastón cortándose centro y contragolpe, ¿eh? Era dejarla pasar. Se iba a la mierda. 65. Buen contragolpe de Olimpia. Sí. Raro que no entre Abreu, ¿eh? Pero si entró Giovanni, no creo que entre. No, Me no. parece que... No, de Aparte es el último cambio este que va a hacer, porque ya Sí. son 5. Pero te puede jugar un poquito más adelantado. Mirá lo Abreu. loco. Richard no ligó amarilla. Faltan... Y no le van a sacar Coque, estamos de acuerdo. Ay, sí, también. 0-0 el partido. Faltando 30 minutos sin cambios, me parece un poco Arriesgado. arriesgado, ¿verdad? Jugado. 66. El conjunto de El Canario está empatando con el Decano. Partido que ha dejado sorpresas, algunas claras, pero no tanto. Pinta de empate. Pero limpia la última. Sale Ferreira. Este fue un cambio que le dio resultado últimamente, ¿no? Sacaba a Ferreira y venía el gol de Olimpia. ¿Puede ser que se criticó mucho este cambio? Sí. Sí. Es más, pasa que contra Ameliano lo saca a Ferreira y lo mete a Cardoso. Y ahí Olimpia lo da vuelta. Cardoso jugó de 9. Ahora hay que ver Alcaraz, ¿eh? Va a estar detrás de Ricardo. Métele. Sí. Va la pelota arriba. ¿Te imaginas? Ojo. Por allá. ¡Epa! No.
Señores, amantes del fútbol. Qué facha que es Fede. No, seguiste bien. Ayer yo me fui. Pim, estaba curita. Mamá querida. No seas Y mal. dije- Vaya y dije- poco ahorita, Y ¿eh? dije, acá hay invitados de calidad. Papá. Muy bien. Muy bien. Qué bien. La pasé bien una No, me di cuenta. me llevé una remera, una pelota, 20% de descuento. Ahí está. Excelente. Avanza y va. El conjunto de Olimpia cortando, pero le quedó. Atención que se viene Reco. Falta. El partido está 0-0, muchachos. 0-0 el partido. Qué raro que se incita tanto con Leguizamón. Porque Gamarra estaba haciendo un partidazo. ¿eh? No, Gamarra estaba haciendo bien su partido. No entiendo la necesidad. Tiene razón ahí mi amigo Alan Olimpista. Rodney Redes dejó la pelota y se viene Giovanni Bogado. Dejó por el costado izquierdo. Para Leguizamón, mandó el centro al área. Cualquier lado. No, si se te está abriendo tu compañero. Le hace la espalda al lateral. ¿Viste? Su compañero le dice, loco, Sí, me estoy yendo. Llega a la línea de fondo y tira el pase atrás. No, lo de ¿Por qué se Leguizamón apura? lanzando centros. ¿Perdí algo? Sí, No, de de nada. los centros exquisitos de Leguizamón. 68 de juego. El partido hasta el momento un poco aburrido, ¿eh? Pero a ver qué hace Ricardo. ¡Epa! Leguizamón que cae. Le queda Alcaraz. Ahí va Hugo Ricardo. Hugo Ricardo se perfila. Hugo Ricardo que toca para Alcaraz. Se viene Alcaraz. Qué Cerquita. zurdo. Qué zurdo que es. Sí. Mamá Enganchó, quería. le jodió unos cuantos ahí. Y avanza. hermano, Atendé pegale que con la Recoleta. derecha. Atendé que Recoleta no te haga la, ¿eh? Atendé que Recoleta. Lo está atento. ¿Por qué preferís? ¿Pegarle al arco con tu pierna mala o darle el pase a la...? Yo siempre prefiero dar el pase. Yo no. Asegurar. Coque con buzo. Pero si tu referencia de pase es Adrián Alcaraz, yo le pego al arco. Yo le pego al arco. Bogado. Giovanni, Qué qué bien bien juega, está jugando tío. Giovanni. Ahí va la Mira, pelota tenés el para centro. Leguizamón. Qué tipo termo que es, boludo. Quiere su gol, boludo. Una cosa de loco. Entró bien Giovanni, ¿eh? Bien Bogado, ¿eh? Está jugando bien Giovanni Bogado. Jugador de la mesita de luz de Federico Cristóforo. Tiene un porcentaje del pase por lo visto. Saca. Y ese año en Ameliano me escuchó mucho. Bien, Diría Curita. Héctor David eleva la pelota de David Martínez. El salto. A ver, Ronnie Redes se recompone o no. Qué bien la hizo el hombre. Qué bien la hizo el hombre. Y toca. Recoleta se va la pelota. Se fue. Sí, señor. Cerro contra quién ¿Qué jugamos, hace Leguizamón? Y te tengo que preguntar en este momento la figura del partido. La figura del partido para vos, Federico. Y para mí, por ahora, es Olveira. Por la patajada del primer tiempo. Sí, Porque pero- después no pasó nada, ¿eh? La Pero que va vos- Emiliano también se vos- ilusión. Está el de Reco también. Reco, Mirá Está lo que está haciendo el señor Giovanni Bogado. Pero lo que está haciendo este señor. Pégale y hacelo vos. Dejó la pelota por el costado izquierdo. Qué buena pelota. Y viene el centro. Y está. Sacó. Recoleta. Qué centrazo, juega. Qué bien juega. Este es el fútbol que me gusta a mí. Si Giovanni Bogado está en cancha Olimpia, tiene juego. Almeida, pará y dejate de joder y decir que lo vas a mandar a la reserva. Pibe. Qué Dejate de olvidar. qué loco fue eso, en Dejate de serio. olvidar. O sea, olvidate, hermano. ¿Dijo eso? Sí. Ahí está tocando. Ahora Morales que invierte el juego en Héctor David que le pega. ¡Tapó el arquero! Esa pelota que se fue así. Sí, sí, sí. Son difíciles esas. Pelota Fede. complicada, Sí, pelota a mí complicada. me cuesta mucho. Eso es. Son tantos que hay que darlos. Che, hay que mostrarle tu penal atajado a Vi Fede. la foto, te queda pintada. Estoy pensando. ¿Cómo estuvo ese fútbol? Acá. Después te cuento. Pelota que le queda a quedó? Leguizamón. ¡Paro! ¡Hombre! ¡Le quedó a Giovanni! ¡Bogado está en el área! ¡Epa! Penal. No puede ser. ¡Epa! Es penal eso. Espera. Ah, ¿qué va a ser penal, boludo? No hay que traer más gente imparcial acá. Qué bien le pegó Leguizamón. Tú. Penal. Sí, es penal. ¿Sabes qué? No. Ese vos sabés Qué que bien Leguizamón, giró. eh. Uy, el pique, Casi, boludo. casi callan mucha boca, Mamá ¿verdad? querida, lo No, que es. yo Lo no que iba- es la canchita del 12. Yo no iba a festejar.
Picó el conejo, ¿verdad? ¿Era gol del conejo o era gol de Leguizamón? Sí. Para mí el conejo. Pero mira. Para mí, no. Y claro, nos muestran a la repe, son todos cómplices. Amigo, ¿qué fue el local entre Corea y Brasil? Corea fue local. En Seúl se jugó ese partido. Se enojaron todos los coreanos, ¿sí? Y bueno, Porque se juega en Brasil Seúl. 5-0. No, porque se jugó en Seúl. Ay, sí. Quieren ver en otras partes. En Itaewon y demás. ¿Cómo? Itaewon. ¿Itaúa? Itaewon. ¿En Itaúa? Es Itagua, pero allá. Claro. Levanta la pelota, Silva, y se viene Recoleta. Atención que la domina. Puede pegarle al arco. A ver si así. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, papá? Mano. Se viene Silva. Se viene Silva y otro gol. Me, ¡Silva! me da piel de gallina acá, me acuerdo. Está entreverado Recoleta 3/4 de cancha hacia arriba. Opa, la mano de Chup. ¿Quién es tu relator favorito en Paraguay, Federico? Vos, Marco. ¿No me dijiste eso la vez pasada? Déjame nada vivir mi momento. No, pasa que realmente cuando veo el partido por tele ves solo una voz casi siempre. Sí. Entonces no. Rubén Darío. Sí. Los del Mundial Sub-20 ¡Le son pegó! Tremendo Rubén Darío. Ahí va Alejandro Silva. Ese fue un pase de mierda, Muy fósil que hoy. Mala recepción. No. No. Pasa que es como en Uruguay. Los relatores fueron que siempre los mismos muchísimos años. Pasaron cosas después en el fútbol uruguayo que cambiaron por obligación de derecho de imágenes que transmitía los partidos. Pero si no, más o menos era lo mismo. ¿Viste? De chico estás acostumbrado a escuchar Sí. a una persona, realmente. Y en Uruguay hay ESPN. Disney Plus. No. Ahora está Disney Plus. Pero creo que. Pero tienen. Pero no hay un canal. AUFTV. AUFTV sí, también está agarrando fuerza ahora. Pero no hay un canal específico tipo como ESPN Argentina, ESPN Uruguay. Igual ese AUFTV estaría bueno tener acá en Paraguay, o sea, APF buenísimo. TV. Es buenísimo. La Pero AFA es gratis. Hoy se tiene. probó. Pero gratis. AUF. No. AFA TV. No, es pago, pero vos podés poner, por ejemplo, con sonido de ambiente nomás sin relator los partidos. sí, Eso sí. es espectacular. Me querés sacar el trabajo, boludo. ¿Cuál fue No. tu problema? Podés poner ese Claro. ya Vas directamente. a cobrar menos nomás. Ponés de fondo el sonido del ambiente Dale. real y relatás vos. Me encanta que no haya los relatores en este país. Dale. Se busca el relator. ¿Y a vos qué relator te gusta? Mariano Clos. Mariano Clos. Marcos Morel tenía que decir. Miguel Simón. Miguel Simón. ¿Y a qué edad te diste cuenta que querías relatar? Que te gustaba el relato. A los 15. ¿En serio? Sí, relatando Play me llamaron para relatar fútbol de salón. ¿Mirá? Horrible el relato el primero, pero después de 8 años estamos ¿Qué acá. partido de Play te vieron relatar? No me vieron, eran unos Rocket League. amigos. Rocket League. No, de Play era Eras Entre los Caster, perros. eras Era Ibai, PES. eras ese Ibai PES. paraguayo. esa onda. PES. Entre los perros. Sí, entre los perros. Y ahí surgió y me llamó un señor y yo le dije... Yo relato Play nomás, o sea, PES nomás. Y después se dieron las cosas. Falta. Hay pelotas paradas para Olimpia. ¿Será que lo aprovecha ahora? ¿Será que lo aprovecha el conjunto de Cano? Porque el tiempo también ya está jugando en su contra. Epa, mira Hernán. Dios mío, cómo lo detesto, Hernán Pérez. Hernán Pérez. Terrible. H. Pérez. Dale, Silva. Sí, Silva. Yo era el fútbol. Qué linda está la camiseta de Record. Por lo que su camiseta. Qué feo era agresivo. Hermoso ambiente laboral, ¿verdad? Claro. Urita. Pero sin sponsor. Es espectacular. Sí. A eso es lo que quiero llegar. Creo que venden luego sin sponsor. No. Sí. Vos estás hablando con un recoletense, bro. No vendo. Es mi club de barrio. Ah, tenés el corazón partido. Un culo partido. No. Todo el año. Qué puta. Y por Olimpia. Olimpia, muchachos, vamos. Y no sé yo. Vamos, Ay, vamos, ¿cómo vamos. le gusta a Rubieño de Luque? Viene la pelota al área del decano, el cabezazo. ¿Por qué Toledo. cabecea tan mal? Cabeció sin fuerza, ¿no? Sí. Como que la quiso bajar y no. Qué pocas ganas de ganar. Nos vemos, Gaspar. Gracias, hermano. Gaspi, te la cubre, mirá. La quiso bajar, boludo. Sí, la no quiso quiso cabecear bajar, al sí. arco.
Curita más Coque, Mufa Olimpia, dice David Cardoso. No, ganamos la vez pasada, ¿eh? Bañalo, bañalo, anda a bañarlo. Con sal. Epa, Mira el piri, papá. epa. El hijo de Miguel Ángel Russo acaba de meter un gol. ¿Están revisando algo? Contra Epa, muy News. sentido Pereira. Muy sentido Pereira. A ver. Y no tiene más cambio. Espera. Está muy sentido Pereira, ¿eh? Sí, a le queda mí, un cambio. a mí vos me preguntás y me preocupa. ¿Le queda un cambio? Le queda un cambio. Hizo su primer cambio por el que estaba lesionado. A ver. Pero no salió Mira. Sí, se puso Falcón y después hizo ¿Qué tres pasó? ahora. Ahí sintió, ahí ¿Lo sintió. pisó? No, Pero sintió tarde. Ah, es un pisotón. No puede ser expulsión, pero acá puede pasar cualquier cosa. Epa, se vio raya, pibe. Yo busco amigas sin sponsor también. Oh. ¿Qué mierda, Leo? No. Mi mujer ve esta cosa. Hinchame por Gorina. Qué feo esto, curita, Poco código. Poco código. Mira quién habla. Llegué a meter una bomba. No miré no miro tu dedo, papá. Atención que va a Recoleta. Epa, buscó la chilena. Sí, lo oscure. Mira otras cosas, Coque. Sí, exactamente. El bulto. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? Dios mío, el trámite de este partido es... Es horrible, hermano, porque va a la carga Recoleta. Y sí, Entró en un pozo, ¿no? Sí, en un pozo sin fondo ahora mismo, donde... Entró en un pozo que puede pasar, creo que... El primer tiempo fue buenísimo. Ahora puede pasar cualquier cosa. H. Pérez, ahí va Hernán, levanta la pelota. Uy. O si lo están escuchando sin imagen. claro. Si lo están escuchando sin imagen. Te imaginas. ¿No viste un relato, después te pasó un relato uruguayo, que creo Uruguay-Chile, La selección, Sí. Abreu, creo que era. que era Dejaná que cuente todo. relatada por radio, ¿no? Y yo no me acuerdo si era Kesman o qué, y le mete una... Te ponen el relato y la imagen y es algo así. que- ¡Ah, se salva Chile! Se salva Chile. Se salvó. No vi. Hernán. No vi. Qué jugador. Formidable. No vi que era un crack. Infravalorado. Hernán Novik. Me acuerdo de un golazo que hace en Libertadores. Hoy, Es el tacón que pasa por los huevos. Caño. hoy es... qué golazo ese. Hoy es el 10 de octubre. Hoy es ayudante técnico de Danubio de Uruguay. ¿Sí? Hernán Novi, Ah. de Gustavo Matosas. Mira Matosas. El facha Matosas. Ahí va jugando Olimpia con Ronnie Redes. Ya despeja de vuelta Recoleta. A ver si puede Qué mal parado, aprovechar qué mal González. parado, qué mal González se frena. González. Toca González. Avanza. Con pelota dominada. El recién ingresado. Buena pelota que metieron. Pero está la marca atenta de Olimpia. ¡Gol! ¡Gol! De Recoleta Vargas. Vargas marca el primero del partido. Se le clava esa pelota que parecía sin ningún tipo de peligro. La llegada parecía ya condicionada porque el central de Olimpia lo iba acompañando y sacó una pelota que Olveira no esperó. El primer palo le dice hola y él le dice goodbye, metiendo esa pelota en las redes. Recoleta 1, 0 para Olimpia. Llegó el primero de Reco Federica. ¿Pega en alguien esa pelota? No, ¿no? No. ¿No se desvía? No. ¿Qué pasó ahí, güey? Qué raro, ¿eh? No sé si perdió el sentido de orientación, Gastón. O... ¿Qué pasó ahí, loco? Porque mismo el gesto es como que se va afuera, ¿viste? Sí. Uy, se complica, ¿eh? Ah, se tienen que ir todos. Para Curita. No. Avanza. Insostenible ya es. Giovanni Fogado. Giovanni, muestre su fútbol, señor. Giovanni. Hasta llegó. Qué golpe anímico grande, ¿eh? No está andando un No se cementerio. esperó. No se esperó para nada, ¿eh? No, el golpe para el clásico. Encima Recoleta está con este, se queda a un punto de la En el acumulativo y se nos escapa Trinidense. Se nos escapan todos. Nacional también parece.
Qué rabia me da esa línea de 3, una porquería, hermano. No. Sentido quedó, el Lo peor jugador de se todo toma que es- el lumbar. El 4-4-2. Que usaste esa línea de 3 por 10 minutos. Después lo cambiaste, sí lo sacó. ¿Por qué cambiar un Sí planteamiento lo que sacó estaba Cantero. funcionando si Olimpia estaba jugando No relativamente se bien el primer entiende. tiempo? No se entiende. Le sacan los jugadores que... No se entiende. Yo siempre digo, si te va bien vendiendo peras, Vende pera. vende peras. No Y creo cambia que manzana. El primer tiempo de Olimpia fue, no digo 100% superior porque Recoleta encontró unos buenos contragolpes, que era lo que podía pasar. Pero estaba llegando con peligro, que este segundo tiempo no vi tanto peligro de Olimpia. No, jugó mucho mejor el primer tiempo. Dios mío. Señores, el partido está Increíble. 1-0 ganando Recoleta. Increíble. Y mirá cómo entró, de una manera que nadie se esperaba. Avanza y va Recoleta de vuelta, Ojo el Reco, arrancó el Reco. Espira Vargas. Se mueve el Recoleta. Halló limpia, dice Richard García. Sí, totalmente, loco. O sea, Pero es muy temprano No. para darle responsabilidad a Almeida. no entiendo. No, hay que Atendé decirlo un poco. ahorita, pues, yo no entiendo los cambios de Almeida. Atendé un poco, que no se complica Olimpia. No entiendo los cambios de Almeida. ¿Cómo pio en tu palo? Dice. Después lo va a explicar Federico. Pasa que ahora... ¿Para qué dice? Sí, señor, porque se viene Recoleta y busca el segundo de cabeza. Porque ahora si a vos te queda un cambio o dos, capaz que podías meter otro delantero o pasar a la línea de 3 y quemar malas naves. Pero haciendo mucho cambio me parece que ahora te quedaste sin armas. No, sin opciones. Y Ahí van va. a hacer tiempo lo de Recoleta ahora. Uy, se complica. Puta, cómo Se duele. complica bastante. Ay, Olimpia. abrí. Dale, hermano. Ay, qué ¿Pero pase por de qué? mierda. Dios mío, todo el día juegan a la pelotita y nos hacen un pase de 20 metros, loco. Además el pibe. ¿Y qué? Bien, un country. Eso iba a decir. Ahí dan las indicaciones Jorge González. Detrás Cristóforo conversando. Hay lateral. Hay juego. Es de Recoleta. En salida. Está ganando Reco. Qué ganas de putear, Hacelo. No. Bien, Gorita. Cuida su imagen. No, mi imagen ya está destruida gracias a estos 11 millonarios, boludo. Déjate de joder. Atención que va González. González va a la carga. Espera a su compañero. Hace pase, se Soltó abre, la ese pelota. Ahí va Hernán Pérez. Levó la pelota. Pero Ahí mira está, el centro, ahí está. El remate. Esta Polvira. Le quedó todavía la pelota a Recoleta. Puede ser esta. ¿Qué hace el jugador? Che, menos mal son malos, o sea, el 9, porque el pase a Hernán Pérez fue clase pura, No, para mí se equivoca. Mira, Controla mal él después. Sí, sí, la sí. deja pasar al pedo. Claro. A ver si Olimpia puede llegar a empatar. Alcaraz. Elevó para Leguizamón. Le quedó a Alcaraz el remate. Se desvía. Si La vos no pelota la todavía querés no bajar sale. ahí, por lo menos el control tiene que ser orientado. ¿no? Sí. Atajadón de Olveira, ¿no? Sí. Ay, pero el golcito que le entró. Y es un gol que cuando me junte con él y le pregunte qué pasó, seguramente va a tener una explicación. Porque es un gesto como que... no se equivoca ni siquiera en el gesto, está mal parado. Me parece que perdió de orientación o en la cancha a veces vos te das cuenta de un gesto que es muy obvio, que va a tirar al centro y le pegó mal. Porque puede pasar a veces que el jugador hace así para tirar al centro y de tan mal que le pega, se va para el arco. Y a veces pasa eso. Además el arco es... Sí. No, pues, estaba habilitado. Totalmente habilitado. Coque, ¿cuánto va el partido? Pregunta Marcos Ro. 1-0 gana 1-0 gana Recoleta. Recoleta. Qué gol raro. Es que no esperaba. Es que ¿quién te va a esperar un tiro de ahí? Sí. Si apuntó ahí el jugador de Recoleta, brillante. También voy a averiguar eso, ¿eh? A ver si le pegó al arco o tiro para adentro, qué onda. Nadie le pega al arco de ahí. No, nadie. Y No hoy, sé, hoy vas a tener respuesta. ¿Hacemos programa a las 12? Dale, Coque. Hoy a las 12 Quedo de Pasión durmiendo. Estudio. Pasión En la Estudio. cara de Curita. A las 12, A repercusiones. las 12 te esperamos, Curita. Repercusiones. Dale. El hincha opina. Sí. Ahí está. Está Pablo ahora mismo ahí para hacer Chopina. Pablo desde Itagua. De Hola, Itagua. Pablo. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola. Hola, acá en Itaguán las sensaciones diferentes. Hola. Pilota de Héctor David Martínez. Saca Recoleta. Está aguantando este resultado. Qué lágrima, pobre. 87 minutos. Pérez amonestado. Amarilla para Hernán. Vale frico para Ricardo. La quiere Alcaraz. Atención a la pelota que le queda a Olimpia. Puede venir el remate de Ronnie Reyes. Dale, boludo. Toca Olimpia de vuelta y vuelve a comenzar
Avanza el Decano, viene encarando, manda al centro, no sale. Se habla mucho de los referentes de Olimpia, pero yo no veo ninguna puteada de estos muertos dentro de la cancha. Son horribles. 87, señores. Richard Hola, sigue- Alvin. Richard sigue en cancha, no, ¿verdad? Sí, está. Sí, está. Dios mío. Ahí va Alcaraz, la Mamita baja Alcaraz. Alcaraz, Uy, Alcaraz que mejoró. No, el tipo tiene velocidad, es potente, tiene salto y cabecea bien. Pero no mete gol. No La tiene gol definición. entonces. Es un buen lateral derecho. ¿Qué digo? Pelota arriba y te imaginas que no marcan instantes. Saca Recoleta, aguantando. Ahí está González. Entregó y Morales que elevó. Atención con esto. Va llegando. Limpia. Cayó Rodney. Yo creo que independientemente del nivel de cada jugador, hoy la responsabilidad es de Almeida. Todos los cambios que pudo hacer hizo mal. Y es una realidad eso. Teniendo a un jugador como Junior Gamarra que está haciendo la mayor parte en el ataque, le sacás. Teniendo a Abreu, no le metés en vez de Fer Cardoso. Lo de Bogado entiendo, entró bien. No, los cambios totalmente Errados. desacertados para mí. Errados para el contexto que venía el partido. O sea, si vos venís jugando bien con un Junior Gamarra que está jugando bien, ¿por qué lo metés al burro de Leguizamón, boludo? Pregunta, si ustedes tuviesen la posibilidad de contratar jugadores, sacando nombres, ¿no? ¿Qué posición contratarían para el año que viene? Laterales, un central. 2 laterales, izquierdo, derecho. Sí. Te falta un Diego. ¿no? Un central para que le acompañe a Tutu Vargas. Un 6. Un contención. Sí, sí, sí. Entonces el problema lo ven que está más en la zona defensiva, No, ¿verdad? y un 9 con gol. Para mí un 9 con gol. Los centrales. Es que Olimpia se repliega demasiado en el fondo. Y yo también creo que llevaría un arquero suplente para Gastón. Pelado en lo sí. posible. Sí, me gustaría. sí. Tiene que volver, Bruera. Pelota arriba de Olimpia, se están acabando las esperanzas. Sale en esa el jugador, remata Rodney Redes, le queda el remate. Los últimos 2 partidos no jugó, Richard ganó y ahora entró de titular y ni para el viento, dice Zacarías. Saludos desde Lambaré y qué playón Coque, dice Santiago. Ah, Capaz que lo puso pensando, vamos a darle ritmo para el clásico. Porque venía de 2 partidos sin poder ganar. Y es como te digo, para mí, no sé si podría haber parado el mismo equipo, pero si te dio resultado algo, equipo que gana, No se toca. dice, es que ¿no? no, Sí, es que no, 5 eso- más. no tiene un estilo de juego definido, Olimpia. Vos no ves nada, no transmites nada el equipo. Yo creo que este fue el primer tiempo que lo vi mejor a Olimpia. Lo vi poco, Sí. no te quiero mentir, que lo vi tanto, pero lo vi muy bien este primer tiempo. Claro, pero ¿cuál es el estilo de Olimpia? No tiene. Olimpia no tiene un estilo de juego. Y bueno, y la mano del DT no se ve. Y no. ¿Y hace cuánto no, ya no está? se ve. También, a ver, es difícil vos venir en un proceso que viene cagada la piola y imponer un estilo. Claro. Es como te digo, yo si hubiese sido técnico de Olimpia, pongo 4-4-2 con Richard porque lo necesitas. Sí, Y bueno, nos defendemos bien, eso sí. claro. Nos claro. Los laterales capaz que es uno por B, vas viendo, pero Sí. no te regalás. 90 y 47 segundos. Se va a cumplir el primer minuto de la adición. 5 agregados. Vamos a perder contra Recoleta. No estoy subestimando, pero un cementerio, hermano. Pregunto, Cancha ¿te sintética. sorprende? No, pero duele. No, duele. a mí no me sorprende, ¿eh? A mí no me sorprende. Volvió a la realidad Olimpia. No, pues ¿cómo que volvió la realidad? Esta no es la realidad. Es la realidad de Olimpia siempre esto. Este año es para el olvido. Ahí va la pelota arriba, buscando Alcaraz de cabeza, soltó la pelota por el costado derecho, Leguizamón que aparece, Leguizamón manda al centro para Alcaraz. Arquero. Tristísimo. El tema disculpa, Curita, No, me- que si vos no te metés en Copa, ¿cómo contratás el año que viene, no? Claro. Sí. Ay. Si me imagínate perder el clásico la próxima fecha y que gane Recoleta o Triniense. No, ahí te queda hundido. Chao. Peligra sudamericana y todo. Sí. Igual, pensando en el clásico, la derrota hasta puede ser buena, ¿eh? Porque entras más cagado, entras con más, tipo, ¿es este partido viejo? Sí. Es el partido que te queda para salvar el año, prácticamente. A Olimpia, sí. Va a estar lindo el clásico. A Olimpia le ¿Dónde es, Marco? En la olla. En la olla. En la olla. Yo creo que Olimpia gana el clásico. Porque Cerro, cuando llena la cancha, le tiembla un poco. La colita. Sí. No, un equipo que gana partidos importantes. ¿Te irías a comentar en la olla?
¿Qué día es? ¿Domingo? Domingo. ¿Semana que viene? ¿Y yo me quedo acá? No, si Coque no va, yo no voy. Es que allá no le dejan entrar. ¿Te dejan entrar, Coque? Y a mí sí me van a dejar entrar. No me conoce nadie. No, pero vos sos buena onda, boludo. No. No. Aguante Luque, carajo, dice Julián Abuelo. Una foto de Coque llevaremos. Sí, voy a estar ahí presente en... ¿Te imaginas? El norte inmortal. Upa. Yo me quedo contigo en el clásico. No sobrevivo ahí. Dale, Leguizamón, arranca. Arranca y va la pelota de Leguizamón al área para Alcaraz. Y sigue el ataque, sigue, señores. Sí. Sigue. A ver qué hace Alcaraz. Alcaraz que toca atrás. Se viene Olimpia. Agónico final. Lanza la pelota Recoleta. Se va a terminar el partido en instantes. Tenemos 2 minutos más. Es ahora o nunca. Si Olimpia quiere rescatar algún puntito. Lateral del Decano. Juega rápidamente para Axel Alfonso. Alfonso recibe compañía. Tocó para que vaya. En ese Giovanni Bogado. Dejó para Richard. Mamá querida, Richard. Mamita querida. Richard querida. Un empate ahora es un... Eso. Golazo, boludo. Para Una mí, locura, ¿no? Para mí un mimo al alma. Un mimo al alma. Qué romántico este botillo. Sí. Lateral para Olimpia. Qué Lo consiguió vergüenza, Ricardo. Se va a terminar. Qué asco el fútbol. Mira la caripela. Mirá, qué perdedores. Si el problema es cuando llenamos un plantel de perdedores. Fernando Cardoso, limitado. Ay, Guaraní nos estafó con Cantero. Dios mío, qué caros son los muchachos y no te hacen un pase de 3 metros, loco. Son una vergüenza. eleva la pelota. Olimpia se va acabando el partido. Últimos segundos. Y atendé que no te reviente y no te haga lo que no querés. No, dásela, bobo. ¿Qué Qué bobo. hace? Pegó una patada, ¿Qué hace? Y sigue González. González. Pase atrás. A ver. Pero anímese y Esto es pégale. golazo, ¿eh? Anímese y pégale. Ahí está. No, dejate de Fuera de juego. joder. Ojalá que se lo empaten por bobo. ¿Conocés la frase esa? Si no la haces. Te la hacen. ¿Viste lo que hizo Cinti la patita? ¿Con qué necesidad, boludo? No está ganando 3-0, Está ganando Olimpia 1-0 y Pero no por eso. Porque si aceleraba y metía el contragolpe era mucho más peligroso. Corner. Era mucho más peligroso un contragolpe de Recoleta, boludo. se acabó esto, Sí. Sí, corner. Va a sacar corto y se va a terminar en el corner, si no me Sí, equivoco. A mí lo que me interesa es qué está haciendo la 79. Uy, era un golazo, boludo. Sí. Ahí va Ey, jugando. fuera. Epa, mirá dónde salió la pelota. Acabó. Se va a terminar. Se terminó, Terminó. señoras y señores. Ganó Recoleta. Ganó Reiko. Gol en el tanteador, el único que subió del Canario. Gol del chico. Justamente Vargas, el 18 que estuvo cerca de marcar el segundo. Curita. Y realmente lo más fácil es encontrar un responsable. Aunque no quiera el olimpista, yo creo que el apuntado el día de hoy es el director técnico. Obvio no controla lo que hacen los jugadores, pero creo que gestionó mal los cambios. Y viene gestionando mal los cambios hace varios partidos. Ever Hugo todavía no logró plasmar su idea de juego en la cancha. Y Olimpia sufre porque no tiene una defensa consolidada. El mediocampo bastante displicente. No corre, los delanteros no meten goles. Y cuando los pibes están jugando bien, le sacan. Entra Leguizamón, no pone huevo, no tiene claridad. Pero bueno, un Olimpia que deja mucho que desear y mira que el clásico tenés que ganar sí o sí. Y esa es la prueba final, yo creo, después de tantas pruebas finales para los jugadores de Olimpia. El clásico, tenés que ganar. Señor Coquevita. Toda Almeida. Lastimosamente, si vos estabas jugando bien un primer tiempo en donde estabas demostrando algo, ¿por qué cambias tu esquema? ¿Por qué volvés a una línea de 3 que tuviste 10 minutos y después convertiste en un 4-4-2 de vuelta? O sea, hay cambios que yo no voy a entender. ¿Por qué lo sacás a Gamarra, que está teniendo un buen partido, y lo metés a Leguizamón, que no te hizo un buen partido? Hay cosas que realmente no se entiende de esto. Y el segundo tiempo de Olimpia te demuestra que este partido Olimpia no iba a ganar. O empatado o perdíamos. Era así. Y lastimosamente se perdió. ¿Sorprende? No, porque Olimpia no juega a nada. Olimpia no juega a nada y se vuelve a la realidad de Olimpia. El no jugar a nada, el desperdiciar oportunidades y tener jugadores cagones que van al trote. Es muy triste la realidad. Y el gol que entra no se entiende. Nadie pudo entender. Todos nos quedamos... ¿Qué pasó? Pero para mí los cambios estuvieron muy mal y no se entiende. No se entiende esto. Ahora,
Ya nos viene el clásico. Así está Cerro. Así está esperándonos. Esa es la realidad de Olimpia hoy en día. Federico Cristóforo, análisis final para ir despidiendo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Creo que viví un partido lindo. Primer tiempo fue muy bueno, que los arqueros fueron figura y eso señala un poco cómo fue el partido. Después se desfiguró. Para mí gana el partido Recoleta porque fue de los dos equipos el que tuvo la idea más clara. Recoleta vino a, jugar a entregar la pelota y a jugar el contragolpe. Y Olimpia pasó por muchas facetas. Pasó por contragolpe, pasó por esperar, por juego directo. Y bueno, creo que para mí era un empate, pero como dijo Coque, llegó un gol inesperado que no sé qué pasó. Pero bueno, felicito a Recoleta, que es el primer partido que le gana un grande, de que está en el fútbol paraguayo. Y no, Muchísimas gracias, Fede. no, la pasé precioso. Perfecto. Gracias, Federico Cristóforo. Gracias a vos que estuviste. No terminamos el Hotel Impostor ya, ¿eh? ¿Quieres jugar nomás? Tenemos pero uno más. Ya va uno, ya va. Mate, no, dale. Dale. Pero igual, andate a la puta, le dice Amón. Tengo la fiesta de campeón hoy, de San Lorenzo. ¿A qué hora? A las 9, Voy a estar. Llegamos bien, Sí, llegamos sí, sí. bien, llegamos bien. Le digo que estaba con Coque. Ahí está. No. Che, pegaría ya transmitió un partido de San Lorenzo. Sí, van a transmitir por el clásico. Obvio. Pero en cabina. No creo. Bueno, Está ya mal. agarré uno. ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? ¿Arranca vos, Marcos? Y vamos allá. Dale, vamos así. Y que último sea Curita. Mire tu papel, bro. Vos sos el impostor. Bueno. ¿Quién muestra primero? Que muestra el que empieza. Marcos, después va Fede, voy yo y último Curita. Dale, agachen su cabeza. Listo. ¿Yo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Mi turno, bro? No. Listo. Yo arranco, ¿verdad? Sí, señor. Nacional. Bicho. ¿Cómo? No, bicho por él. Ah. No, por... Esquilador. Mira. 10. No sé. Para mí es 3. Me gustó. Nacional. Nacional. ¿Por qué? Nacional. ¿Por qué? Tiene sentido. Para pocos entendidos. Pasa que apagué la regla yo, la concha. de la Para madre. buenos entendidos, pocas palabras. para Esquilador. pocos- Esquilador. Skills. Skills. Capaz que ni se dice así lo que quise decir, ¿verdad? Pero bueno. No, claro, yo entiendo, pero... Pero para- él. El 10 es muy genérico, ¿no? Sí, también, ¿no? Pero para mí genérico puede ser... Pero ¿sabes qué esquilador pasa? también. Esquilador, justamente. Esquilador. ¿Y vos sí que la sacó? ¿Eh? Sí, yo a veces me olvido que son tan fanáticos. Esquilador. Esquilador. Esquilador y 10. Pierdan. ¿Y vos qué dijiste? Nacional. No, Marco la, no puede ser. no la tenía. Vos que sos amigo personal, seguro. Claro. Dale, votaba a Marco. ¿Para vos quién es? Coque. ¿Coque? No. No. 10, amigo. ¿Sabes lo que pasa con Coque? Para mí, si no es, no la hubiese regalado tanto. Claro. Ahí está el tema. Sí. Pero Para ¿sabes mí qué pasa es- también? No, ¿sabes qué pasa también? ¿Qué pasa? Que hay alguien acá en esta mesa que dijo también un número.
No, pero lo mío es lo más claro que puede tirar ese jugador. Exactamente, Y que por después de eso. vos decís que sacó la ficha. Claro. ¿Cómo? Lo más claro del Pero si jugador. sos vos y vos sacaste ahora cuando yo dije el 3. No. Como Mira, limpista demasiado fácil. Primero que nada. No, primero que nada, Coquito. nada. Bueno, el impostor ya sabe quién es el jugador. Sí. Y sos vos. ¿Y cómo arranca nada? no, bro. Coque. Esta vez no me gana ni loco. Coque. No me gana ni No, loco, no Coque. soy yo. No soy yo. El tema, esquilador. No, no soy yo, te juro que no soy yo. Qué hijo de puta, Esquilador. Curita, boludo. Esquilador. Bueno, Entonces una sos ronda, vos, dale, sos dale, vos, dale, boludo. dale. Esquilador. Y pero, boludo, hay tantas cosas. Esquilador. Antes de jugar al fútbol hacía eso. Bueno, dale. Empezá, Curita. Hay que ver más seguido el Esquilador, programa. dale. No, va Marco Ronco, ¿no? Ah, bueno, Marco, dale, Marco. Bueno, voy yo. Mira. Esquilador. Terror. Terror. Ah, no, pues no, hijo de puta. ¿Terror? Gacela. Gacela y terror. Gacela y terror. Dios mío. Yo tiré cualquiera. Bueno. Porque si no es muy evidente, boludo. Claro. Ojitos claros. Tiene que ser este Marco. No, pero. No te puedo No creer. puede ser que le embocó de una. No te boludo. puedo creer. No te puedo Sí, creer. no puede ser, boludo. No te puedo creer. Nacional, pero no. Pero espera. Espera, callate, pues vos muerto. No. Epa, se pone nervioso. Ustedes dos están apuntando mucho. Yo estoy pidiendo el beneficio de la duda. Porque creo que fui el que más claro tuvo. ¿Eh? ¿Cómo se hizo? Fuiste Pero fue último. Gacela y Pero Gacela porque tiene una Terror. terror. explicación. Él salta como una gacela. Pero, ¿terror? Claro. ¿O gacela? Muchachos, vamos a ser inteligentes. Por favor, estamos... Yo creo que la decisión la voy a tomar yo porque está No. entre Marco y Curita. Dale, tomá nomás ya. No soy yo, boludo. La primera que tiré. Es que no puedes embocar, no puedes tener tanto culo. Si hubiera la lógica, tengo que sacar a Curita porque es el último y tiene más información. Oh, O tuviste un culo bárbaro. La cara de Curita. Me estás poniendo muy nervioso, Fede. Mira. Nos conocimos hoy, ¿eh? Dale. a mí que es. Te pido, por favor. Saco a Curita. No, perdimos. Por favor, votá por Cristóforo, por favor. Votá por Fede. Mirá esa cara de mentiroso que Yo no tiene. soy, boludo. Por favor, es Yo Fede. no soy. Por favor, te pido. Por favor. No, por ni favor, de pedo, por no. favor, te pido, Marcos. Por favor, por nuestra amistad. Ya. No, que Por pongan favor, en te juego pido. una ¿Cómo amistad. va a poner eso, boludo? ¿Cómo poner en Por juego una favor, amistad? te pido. Y después llegas a mentir ahora, es Te el peor amigo. pido, te pido. ¿Sabes qué? Escuchó la esquilador y gacela. Dale, Marco, esquilador. Esquilador puede ser Olveira y todo, ¿eh? Sí. Dale, anda acá. Dios mío. Me está poniendo nervioso, Marco, Marco ¿sí? me muero, boludo. Porque no puede tener tu culo. Porque está relacionado. Marco, aparte. por favor, te pido. Es No, Cristóforo. pero me está convenciendo, boludo. Pero es Fede. No te das cuenta. Esquilador y gacela. Llega a ganar un impostor y yo no vuelvo nunca más así, ¿eh? Después de lo que si gana así. Dale, ya está. Lo dijo él. No, pero por favor. Fede, Y si gana Marco, Fede. Voto por Fede. Dan. Fede. Yo no era. ¡Gané! ¡Vamos! ¡Es un hijo de Nunca puta! más vas a venir a pasión. ¡Hijo de puta, Él boludo! dijo, él se canceló solo. ¡Qué hijo de puta Si que llega es, a boludo! ganar un impostor, Encima le nunca pillé. más va a venir, dice. Pero Ganó ¿sabes el qué? impostor. Gané. Eso es lo importante, ganar. Bilardo. Bilardo. Era Bilardo. No, era Le Silva. Hijo de puta, no, boludo. ¿Por qué Nacional? ¿Por qué Nacional? Dale. Peñarol Nacional. No, Ah, claro. No, ni ahí. O por Nacional de acá también. Dios mío. Quiero ver qué dice el chat, por favor. Mira, qué buena toma. Si le pueden matar a Marcos también, por favor. No. Chao, chao. gente. ¡Vamos! Pero Saludos. No, corte esto, boludo. No ¿Pensás que me dijiste tomar la decisión? ¿La tomé?